De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Deportes, curiosidades, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa de Mañana con Monumental. Les saluda su servidora Natalia Monge, muy contenta de poder iniciar una semana más con mucho positivismo y con la grata compañía del doctor Manuel Rojas Oramuno. Doctor, muchísimas gracias. Ya es costumbre para todos los radioescuchas que usted esté aquí en cabina, pero no es costumbre para ellos escucharme aquí, así que muy honrada de contar con su compañía y por supuesto de estar aquí, sentadita en donde doña Michelle Mitchell hizo un excelente trabajo en los últimos días y por supuesto brindando esa labor que tiene nuestro programa de ayudarle a usted a mejorar su calidad de vida. Doctor, bienvenido. Buenos días, Natalia, y efectivamente un día muy bonito, empezando con vos en esta revista, y creo que va a ser muy interesante la interacción que vamos a tener vos con nosotros en las diversas especialidades, sobre todo que esto en realidad no son charlas magistrales, sino que más bien es una conversación sobre temas que pueden servir de ayuda a los radioescuchas. Entonces, esa fluidez y ese encanto natural que vos tenés para hablar, pues hace que tengamos, yo creo que una buena concordancia a la hora de hacer este programa. Qué bueno, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, como ya lo hemos venido haciendo a lo largo de programas anteriores, hemos hablado de un tema interesantísimo que ha dado, o sea, es tan interesante que nos ha dado para 4 programas ya, y todavía no se nos agota. Sí. Vamos a retomar hoy el tema de las descomposiciones, desmayos o técnicamente conocidos como síncopes. Hemos dado distintos enfoques a lo largo de las pasadas semanas y como les decíamos, hay muchas consultas que todavía ustedes nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales, a través de llamadas telefónicas, y es por eso que hoy vamos a dar continuidad a este tema, doctor, enfocándonos en 2 puntos muy especiales, y es algunas causas y consecuencias de las descomposiciones por problemas metabólicos y también por algunos problemas neurológicos. Así que quisiera empezar tal vez por esta parte neurológica, doctor. Muchas veces nosotros desconocemos que tenemos algún padecimiento y entonces quisiera tal vez comenzar por ahí, que usted nos cuente cuáles son esas fallas neurológicas que ocasionan los desmayos en todas las personas. Sí, claro, Natalia. Una cosa importante, tal vez para los que no han sintonizado los 3 previos programas que hemos hablado de descomposiciones y que, como bien lo decías, el tema no se agota. Bueno, cuando hablamos de descomposiciones o síncopes, que es el término médico, pues existen una serie de circunstancias que se giran en torno a que nosotros perdamos la conciencia y que también, vuelvo a aclarar, perdemos la conciencia, no el conocimiento. Muy bien. Es un error rotundo inclusive de muchos comunicadores que ponen perdió el conocimiento y sigo insistiendo, nadie pierde el conocimiento, exceptuando el que tiene un cuadro de carácter demencial, porque el conocimiento es el conjunto de experiencias adquiridas a lo largo del tiempo. Y conciencia es la interacción que tenemos nosotros con nuestro medio ambiente, sea nosotros enviando estímulos o recibiendo estímulos del medio ambiente. Muy bien. Entonces nosotros estamos conscientes porque sabemos que aquí está frío, que aquí está caliente, que estoy sentado en esta posición, que la pierna me estorba así, que el zapato está muy apretado, X cantidad de información que hace que tengamos una interacción con nuestro medio ambiente. Y cuando la perdemos, ahí sí quedamos inconscientes. Perfecto. Eso fue básicamente una pequeña aclaración. Hemos hablado también de causas desde el punto de vista cardiovascular, es decir, hablamos de problemas de arritmias, problemas de corazón, problemas de presión arterial, problemas que involucran a los vasos sanguíneos y una serie de circunstancias que pueden hacer que perdamos la conciencia. Bueno, hoy, abocándonos prácticamente a la parte final de esto, tenemos causas neurológicas. Muy interesante, Natalia. ¿Qué puede hacer que nosotros perdamos la conciencia desde el punto de vista neurológico? Bueno, interesantemente, cualquier cosa que vaya a comprometer el flujo sanguíneo al cerebro o su metabolismo normal puede hacer que perdamos la conciencia. Existe en medicina un término que se llama ictus, I-C-T-U-S, ictus. Este es el término que nosotros usamos fundamentalmente para decir, bueno, el cerebro súbitamente se quedó
sin sangre o con disminución de aporte sanguíneo y consecuentemente menos nutrientes, menos oxígeno, menos glucosa al cerebro, y el cerebro se defiende básicamente pues, buscando lo que se llama la posición anti-shock. Hemos dicho también que la posición anti-shock o posición de defensa es el organismo en posición horizontal. Muy bien. ¿Por qué posición horizontal? Bueno, porque en posición horizontal hay un mayor retorno de sangre al corazón y a su vez el corazón puede enviar sin el impedimento de la gravedad más fácilmente sangre al cerebro. Entonces, siempre que hay una descomposición o un síncope, Ajá. es una respuesta normal el quedar horizontal, por decirlo así, y Muy esta bien. es la verdadera posición de defensa de nuestro organismo. Es algo que el organismo entonces, sin pensarlo, y como usted bien lo dice, como mecanismo de defensa, caemos, pero es esa búsqueda de que fluya mejor entonces De hecho, la sangre en nuestro cuerpo. claro, el oxígeno. entonces ahí es donde uno viene, que a veces la gente se está como descomponiendo y entre todos lo sostienen Claro. agarrado. No, por favor, acostemos a la persona porque su organismo le está diciendo algo está pasando arriba. Importante, doctor, sería un movimiento involuntario. Sí, claro. Pero no podemos controlarlo, no es No, que yo no, digo, no. me voy a desmayar, pero voy a mantenerme en posición vertical, es algo inmediato. Es inmediato. Ahora, Ajá. hay un lapso, por ejemplo, dependiendo de lo que esté motivando que llegue menos sangre, menos oxígeno y nutrientes al cerebro, hay un lapso que puede pasar. El cerebro empieza a mandar señales de alerta cuando está sufriendo. Y estos son en cuestión de segundos o milésimas de segundos. ¿Sí? Entonces el cerebro empieza a decir, bueno, no me está llegando sangre, no me llega oxígeno, no me llegan nutrientes, empieza a liberar hormonas, sustancias y empieza taquicardia, palidez, sudoración, náusea. Muy Y bien. es donde uno a veces le da uno tiempo de ver a la persona, mira, te estás poniendo pálido y en un momento otro cayó. Bueno, esa taquicardia, esa palidez, esa sudoración son el preámbulo usualmente de los cuadros sincopales, que a veces son, como digo, fracciones de segundo. Y después de esto, el cerebro, después de haber enviado estas señales, si el factor desencadenante no es corregido, el cerebro dice, hey, ni modo, no me Claro. hicieron caso, ¿qué es lo que hace? Bueno, te tira a la posición horizontal para que empiece a haber un mejor retorno venoso y un mejor aporte de sangre arterial al cerebro para que el cerebro no sufra esa agresión que está aparentemente sufriendo. Claro, ahora doctor, bueno, usted ya nos está mencionando algunos signos o síntomas previos, de manera inmediata al desmayo o a esa caída, ¿verdad? Claro. Pero ¿hay algún otro síntoma o señal que nosotros podamos manifestar en nuestro cuerpo que nos den esa alerta de que somos personas propensas a sufrir Un cuadro con cierta sincope. constancia, exacto, los Bueno, desmayos? interesantemente, como hemos hablado en los programas previos, todo depende también mucho de cuál es el origen del síncope o el origen de la descomposición. Yo vuelvo a insistir, el producto final viene a ser el mismo, la pérdida de conciencia. ¿Cómo llegamos a perder la conciencia? Esa es la diferencia. Podemos llegar a un mismo lugar en bicicleta, en patines, en tren, en Claro. avión. Bueno, el producto final es que llegamos. Bueno, cuando perdemos la conciencia, llegamos a perder la conciencia, pero ¿por qué? Entonces uno debería cuestionarse, porque mucha gente pierde la conciencia, se sintió mareado y cuando ya recupera, parte sin novedad, ¿no? Ya pasó, seguro fue que estaba nervioso, seguro que no. Claro, y no se le da desayuné, un seguimiento. y no se le da un seguimiento y estos son señales de alerta. Ujú. Entonces, como bien me lo preguntabas ahora, bueno, ¿qué otros signos puede haber? Todo depende también del factor desencadenante. Ejemplo, un paciente que hace arritmias cardíacas, echando para atrás 2 programas. Ajá. Bueno, un paciente de arritmias cardíacas puede experimentar la sensación de palpitaciones o de latidos cardíacos anormales. Recordemos que nosotros normalmente no sentimos el corazón. Claro. Y cuando ya empezamos a sentir que el corazoncito se mueve, algo está pasando, porque Ajá. normalmente no somos conscientes de eso. Correcto. Lo mismo pasa con el patrón respiratorio. Normalmente nosotros respiramos en forma inconsciente. Y cuando ya nos percatamos de que tenemos que hacer un esfuerzo respiratorio, que meter aire, que sacar aire, y que aún así no quedamos satisfechos con el patrón respiratorio, algo está pasando. Muy bien. Entonces pueden existir estos síntomas agregados. Si nos vamos desde el punto de vista neurológico, que es lo que vamos a hablar hoy, bueno, puede haber otras cosas agregadas. Por ejemplo, lo que se llaman disestesias o parestesias. Qué raro, yo estaba bien y empecé a sentir hormigueos en la mano, o empecé a sentir hormigueos en la cara, o como que la boca se estaba torciendo. Y sentí algo y de un momento a otro ya no sé nada más de mí, hasta que después me despertaron. En el hospital, en un probablemente. Exactamente. Ajá. El gran problema muchas veces de los cuadros sincopales es que a veces el cuadro es transitorio. Es decir,
pasó algo, un evento, perdimos la conciencia y lamentablemente cuando llegamos al hospital ya pasó. Es exactamente como cuando tenemos un ruido en el carro. Claro. Ya nos empezó a sonar el carro, a sonar algo, llevamos donde el mecánico y qué raro, ya no suena. La ley de Murphy. La ley de Murphy, sí, ya no sonó, qué raro, y salimos donde el mecánico y vuelve a sonar. Pero entonces no hay rastro posible para que el médico examine y diga, bueno, anda por aquí el problema. Casualmente, Natalia, ese es el asunto. Bueno, puede ser que ya haya revertido el cuadro que nos dio la pérdida de conciencia. En los sistemas de emergencia, pues se hacen los exámenes básicos, un electro, algunas cosas, dependiendo de la sintomatología que haya referido el paciente, y se mandan para la casa. Pero también uno debe ser más, como un poquito más desconfiado. Bueno, ¿qué motivó eso? Puede haber sido algo cardiovascular, algo neurológico, algo metabólico, como íbamos a hablar hoy. Ajá. Bueno, entonces hay exámenes subsecuentes que a veces no se hacen en los sistemas de emergencia y que se pueden hacer y que deben de hacerse como parte de un seguimiento de un paciente que ha perdido la conciencia. Cuando hablamos de ictus dijimos que es el cuadro de pérdida de conciencia por razones de carácter usualmente neurológico. Vea qué interesante, Natalia. Uh-huh. ¿Por qué perderíamos la conciencia desde el punto de vista neurológico? Bueno, una crisis convulsiva. O sea, el paciente convulsiona y hay convulsiones que pueden ser las llamadas tónico-clónicas generalizadas, es decir, el movimiento generalizado del cuerpo con pérdida de conciencia, con la relajación de esfínteres, con mordedura de lengua, la típica crisis convulsiva. Eso puede ser una posibilidad. Que a su vez, ve que interesante, una crisis convulsiva hay que ver si es una crisis convulsiva de novo, es decir, nunca había convulsionado y convulsionó, algo está pasando, esto es una superemergencia. O el paciente convulsionador crónico, el epiléptico por ejemplo, que suspendió medicamentos o que tiene un cuadro infeccioso o que pasó algo, una agresión y hace que convulsione. Entonces, paciente con una convulsión, uno debería cuestionarse, bueno, ¿es de novo o es una convulsión vieja? Si es de nuevo, asustémonos. ¿Por qué un paciente convulsiona de nuevo? Así, por primera vez. Bueno, puede haber convulsionado porque tiene un trastorno metabólico, se bajó el azúcar y a su vez el médico debe cuestionar por qué se bajó el azúcar. Que de hecho, ¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en este tema, ¿verdad? En las causas metabólicas. Y doctor, aquí, discúlpeme que lo interrumpa, pero me parece importante aclarar si la edad influye para tener por primera vez un tipo de desmayo del que usted nos está describiendo. Es interesante porque cuando uno habla de factores de riesgo, los factores de riesgo algunos pueden darse con la edad. Por ejemplo, cuando hablábamos de problemas de tipo cardiovascular, bueno, el proceso aterosclerótico, arritmias, hipertensión, enfermedad cardiovascular es más frecuente después de los 30, 40 años. Antes decíamos que después de los 50, pero ahora con la epidemia de obesidad y demás, pues la curva se va corriendo hacia la izquierda y cada vez a edades más tempranas tenemos pacientes diabéticos e hipertensos. E inclusive niños diabéticos e hipertensos, eso es interesante, cuya madre fundamental se llama obesidad, ¿verdad? Ese es el patrón que origina una serie de problemas que pueden generar esto. Pero también, como decías, bueno, la edad puede variar mucho. Entonces podemos tener algunos pacientes que por la edad se volvieron hipertensos. Bueno, si se vuelven hipertensos a veces toman diuréticos. Los diuréticos no están exentos de efectos secundarios. Un paciente adulto mayor que no tiene una hidratación adecuada y está tomando diuréticos, fácilmente puede bajar el sodio. El sodio, conforme baja, puede dar deterioro progresivo del estado de alerta. Y entonces podemos caer en el conformismo de decir, mira, el abuelo está chochando, ya empezó a chochar, ¿verdad? Y esto es simplemente la respuesta más sencilla, como, bueno, ya es un señor mayor, 80 y pico, 90 y pico, y está quedándose dormido, así es porque está chochando. Lo vemos muy frecuentemente, y esto no debe de ser así, porque un adulto mayor que de un momento a otro empieza a experimentar deterioro progresivo, y sobre todo si toma diuréticos, el diurético puede hacer que el sodio baje. Si el sodio baja, puede hacer deterioro progresivo del estado de alerta, e inclusive puede caer en coma por sodio bajo, porque la hiponatremia, que es el término médico, puede hacer que el paciente tenga hinchazón en el cerebro, se llama edema cerebral, e inclusive puede hasta convulsionar por sodio bajo. Una cosa tan sencilla que es, todo paciente que nosotros le damos un medicamento, hay que darle un seguimiento. Eso de recetar y piérdase, a mí no me parece. Claro. Usted toma un diurético, bueno, el médico responsablemente cada cierto tiempo debe medirle sodio y potasio, porque son los principales ¿cómo se llama? Elementos que van a ser afectados producto del uso de diuréticos, que no quiere decir que el diurético esté mal utilizado, claro, pero hay que estar siempre controlándolo, una jugada adelante, como dicen, hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Bien, doctor, quisiera saber cómo hacemos nosotros para diferenciar
si una persona está solamente desmayada porque sufrió algún evento esporádico, ¿verdad? Que no es frecuente en esa persona, tal vez puede ser un golpe, puede ser algún circuito, como decimos popularmente, ¿verdad? Algo le pasó neurológicamente hablando. ¿O cómo podemos hacer para decir, bueno, esta persona de verdad está con algún padecimiento que va más allá de un hecho aislado? ¿Tiene algún padecimiento neurológico fuerte, importante, que amerita algún tipo de revisión constante o seguimiento por parte de un especialista? Vea, indudablemente toda pérdida de conciencia, toda, por más lógica que parezca, debe ser estudiada. Claro. ¿Por qué? Porque pueden haber grandes monstruos no visibles, como dije al principio. A veces estamos viendo el producto final, que se llama pérdida de conciencia. Natalia se descompuso aquí, y en un momento otro se recupera y ya pasó, y sigue haciendo su vida normal. Pero ¿por qué le pasó eso? Bueno, alguien diría muy simplistamente, estrés, estoy muy estresada. Todo ¿Es posible que por estrés suframos un desmayo? Existen síncopes vagales. Los síncopes vagales son la pérdida de conciencia por estímulo de un nervio que se llama nervio vago, que también ya hablamos en un programa anterior. Y cuando el nervio vago se estimula, el nervio vago, que no sé por qué le pusieron así, este nervio, el estímulo hace que la frecuencia cardíaca baje. Cuando la frecuencia cardíaca baja, baja la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, disminuye la presión de perfusión, es decir, disminuye la irrigación al cerebro. Y cuando disminuye la irrigación del cerebro, volvemos a la cascada de eventos: palidez, sudoración, náusea, cerebro dando señales de alerta, no se corrige, nos tira al piso. Nos tira al piso para que empiece a llegar otra vez sangre al cerebro. Eso es lo que se llaman síncopes vagales, que a su vez pueden ser estimulados no solamente por estrés o ansiedad, sino puede ser por dolor, por ejemplo. Se sabe que el dolor estimula el nervio vago. Claro. La aprehensión o apriete, por ejemplo, de pezones puede estimular el nervio vago. El masaje carotídeo, el de las carótidas al cuello, puede dar estímulo al nervio vago. Una corbata muy apretada puede dar estímulo a unos receptores de presión que tenemos en el cuello, y ese estímulo puede generar pérdida de conciencia por estímulo de nervio vago o de varoreceptores. La presión en los globos oculares, cuando le aprietan los globos oculares, puede hacer eso. Tacto rectal, tacto vaginal pueden generar. Claro, que son sensaciones tal vez poco comunes, no son cotidianas, entonces el organismo va a reaccionar. Veamos eso, pero entonces vemos que existen muchas circunstancias que pueden dar eso, pero echemos un poquito más para atrás, ahora la parte neurológica. Bueno, dijimos con crisis convulsivas tónico-clónicas, es decir, las generalizadas, pero también hay personas que hacen crisis convulsivas atónicas. O crisis, en realidad no son convulsivas, que se llaman crisis epilépticas atónicas. ¿Qué quiere decir atónicas? La persona está bien y de un momento a otro pierde el tono muscular, es decir, como que se le aflojaron las piernas. Claro. Se aflojó todo el músculo, todo se aflojó y nos vamos al piso con pérdida de conciencia. Hay crisis que se llaman crisis atónicas y también deben ser estudiadas porque también revierten. Bueno, pero ¿por qué está pasando eso? Lo mismo, vámonos desde el punto de vista neurológico. Un paciente puede tener una malformación arteriovenosa. Una malformación arteriovenosa es, para los cuando estábamos chiquitillos, si nosotros jugábamos con un neumático, los neumáticos a veces tienen dilataciones. Esas dilataciones, en el término pachuco que usábamos nosotros, era una teta. Bueno, un neumático que tiene una teta, una dilatación, eso es exactamente lo que se llama una malformación arteriovenosa. Tenemos una dilatación de un vaso sanguíneo que puede estar dando ciertas manifestaciones a lo largo de los años, como puede ser dolores de cabeza de causa no claros, personas jóvenes que experimentan dolores de cabeza, que pueden tener también trastornos de carácter neurológico como lucecillas, como hormigueos o en las manos y demás. No deberíamos confiarnos y etiquetarlos de buenas a primeras como una migraña. Puede ser una malformación arteriovenosa, que obviamente es congénita. Eso le iba a preguntar, es congénito, o sea, es adquirido. Se nace con eso, no sabemos quién de nosotros tendrá una, Dios quiera que no lo tengamos, y de momento dado empieza a los años a dar dolor de cabeza, sobre todo en situaciones que implican aumento de presión, como toser, pujar, hacer esfuerzos. Eso hace que la dilatación aumente transitoriamente y genere más síntomas de carácter neurológico, como puede ser dolor de cabeza o inclusive pérdida de conciencia. Tumores cerebrales, Natalia, una lesión intracerebral que empiece a comprimir cerebro puede manifestarse también como una descomposición, como una pérdida de conciencia. Y aquí es fundamental pues un examen neurológico exhaustivo que implique un fondo de ojo, auscultación de carótidas, una serie de cosas que uno hace en un examen físico para
para documentar si existe algo desde ese punto de vista y si amerita estudios adicionales, que eso ya el médico debe escoger qué tipo de estudios va a hacer. Muy bien, estamos conversando hoy en nuestro segmento de medicina interna acerca de los desmayos y descomposiciones. Estamos en la cuarta parte de este tema tan interesante y queremos invitarle y recordarle que tenemos abierta nuestra línea telefónica 905-222-0000 para que usted nos haga llegar esas dudas que tiene respecto al tema. También nos las puede hacer llegar a través de nuestro Facebook, nos puede buscar con el nombre de nuestro programa de Mañana con Monumental. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al volver vamos a dar trámite, doctora, a esas consultas y dudas que tiene toda la gente. Estamos conversando con el experto de esta materia, el doctor Manuel Rojas Oreamuno. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Son las 9:21 de la mañana y seguimos acá en De Mañana con Monumental conversando con nuestro experto, el doctor Manuel Rojas Oreamuno, médico internista, quien nos está evacuando todas las dudas que ustedes tienen y nosotros también, por supuesto, acerca de los desmayos, esas descomposiciones que muchas veces nos toman por sorpresa y que para algunas personas ya son tema frecuente y pues debemos aprender a sobrellevarlos de la mejor manera, doctor. Usted me estaba mencionando ahorita, cuando no estábamos al aire, los ICT o el ICT, pero no es el Instituto Costarricense de Turismo, ¿verdad? No. Es otro término que queremos que usted nos explique de qué se trata, porque parece que es algo bastante común que puede ocasionar ese tipo de desmayos. Indudablemente, sí. Una de las cosas que existe en medicina es lo que se llama isquemia cerebral transitoria. La isquemia cerebral transitoria es la deprivación súbita de sangre, oxígeno y nutrientes al cerebro por alguna causa y que el cerebro se va a manifestar como una pérdida de conciencia o como una convulsión o interesantemente se va a manifestar con datos de lateralización. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se va a comportar como si fuera un derrame. Puede tener la boca torcida, puede tener disminución de la fuerza y de la movilidad de un hemicuerpo y que típicamente en unas 24 horas el paciente remonta usualmente sin ninguna secuela. Esta isquemia cerebral transitoria quiere decir que es un anuncio premonitorio de que su circulación cerebral está comprometida, de que eventualmente puede hacer ya una lesión propiamente dicha, no reversible, y ahí estaríamos hablando ya propiamente dicho de un evento vascular cerebral que puede ser hemorrágico o puede ser trombótico, o sea, lo que los pacientes llaman un derrame. Muy bien, esto es algo ya más severo. Es más severo y las isquemias cerebrales hay que prestarles atención y hay que estudiar al paciente para ver qué está pasando con él, porque como digo, puede ser el anuncio premonitorio de que puede eventualmente pasar una complicación más seria como un derrame. Muy bien, doctor, tenemos nuestra primera consulta que nos hace llegar Patricia desde Zapote. Patricia, muchísimas gracias por participar en De Mañana con Monumental. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Doctorcito, yo quiero hacer una pregunta. Mi hijo es autista. Hace muchos años ya, a él le dio como un desvanecimiento. Él corrió y se acostó en la pileta del baño. Y lo llevaron al hospital, le dijeron que era un ataque de ansiedad, pero ya a los años, él amanecía lleno de sangre, como que se mordía la lengua, algo le pasaba. Otra vez al tiempo cayó acostado desvanecido y le dio como una convulsión, le movían las piernas y todo. Después al tiempo lo volvió a dar otra vez y se mordió la lengua, pero ya lo llevamos y él está en tratamiento con un neurólogo, pero le hicieron ultrasonido, le hicieron un electro, dijo que él no tenía epilepsia. Pero está tomando Epival, ya tiene como 3 años de que no le da, y yo no sé qué pueda prevenirle eso, o qué tipo de examen puedo hacer. Le dice que él está bien, que no se las va a quitar, pero no sé para qué sigue tomando eso. Doña Patricia, una preguntita, ¿cuántos años tiene su hijo? Mi hijo va a cumplir 35. 35, ¿y a qué edad fue que manifestó este desmayo? Pequeñito, hace ya muchos años, muchísimos años, y ahora, hace 3 años, que le dieron varias convulsiones y él tiembla, y una vez andábamos en un restaurante comiendo y se quedó como inmóvil y empezó a botar espuma y cae, y al ratito él volvió otra vez, pero no tuvimos que llevarlo al hospital porque ya estaba bien él. Entonces el doctor me dice que él está bien, que no tiene nada en el cerebro y que no sé, yo no sé qué tipo de examen podría yo hacerle aparte de eso que le hicieron.
Bien, muchísimas gracias, doña Patricia. Ya casi vamos a aclararle su consulta. Tenemos también a María del Carmen, ella nos llama desde Heredia. Bienvenida, María del Carmen, y muchísimas gracias por participar. Buenos días y gracias a ustedes por toda la información que nos transmiten. Con muchísimo gusto. Yo le quería hacer una pregunta al doctor. En febrero, bueno, mi hijo en ese momento tenía 21 años, ahora tiene 22. Él es estudiante en la Universidad de Costa Rica y venía perdiendo mucho peso, ¿verdad? Eso que uno piensa que también es el estrés de la universidad, o pienso que es así, no sé. Y le dio un desmayo. Él había estado ayudándole porque fue para el 14 de febrero, que como está en vacaciones todavía se va a ayudarle a un primo en una floristería. Y le dio un desmayo, como por decir por nada, ¿verdad? Cuando lo vieron fue en el suelo, se golpeó mucho, toda esta cuestión. Él se vino a la casa, venía muy cansado, muy pálido, muy sudoroso y muy frío. Yo lo llevé al hospital y le hicieron exámenes de sangre, que hemoglobina, que bueno, varias cosas, ¿verdad? Entre los exámenes lo que él le salió sumamente bajo fue el potasio. Entonces, este día, como era ya como las 3 de la tarde, me dijeron que lo llevara el lunes, le hicieron electro, le hicieron otros exámenes de sangre que tenían que ser en ayunas, porque pensaron que era lo contrario de la diabetes también, ¿verdad? Que a veces les da. Bueno, todo salió bien. Lo que él mantuvo muy bajo el viernes cuando le dio fue el potasio. El lunes lo había subido un poquito, que dijeron que podía estar en un rango normal, y ya nada más. Pero yo me he quedado con la duda desde ese día, si él necesita más estudios, si eso que todo saliera bien, solo controlarle eso, pero no le mandaron ningún medicamento ni nada, ¿está bien o no? Muy bien, muchísimas gracias por su consulta. Vamos también a atender la consulta que tiene Manuel, él nos llama desde Atillo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel, y adelante con su consulta. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre lo escucho en el programa. Muchísimas gracias. Y felicitar al doctor, ¿no? Que una vez cuando estaba en Atillo me ayudó, ¿no? Sí. Muy bien. Mira, a la consulta es referente a mi papá. Tiene casi, 84 años, ¿verdad? Adulto mayor. Y hace como unos 10 años, él esporádicamente no seguido, ¿no? Pero de vez en cuando, qué sé yo, tal vez cada año, ¿verdad? Le da un tipo de mareo, y no sé si será con el tema de hoy, ¿verdad? Le da un tipo de mareo, no se desmaya, ¿verdad? Pero después del mareo le entra una sudoración, ¿verdad? Y él trabajó muchos años en conduido, entonces el otorrino le dijo que tenía los tímpanos afectados, sí. Y no sé si será por eso, ¿verdad? Y después, posteriormente, a veces mi mamá le dice que es por tomar café o tal vez alguna grasa. En alguna oportunidad que le agarró este tipo de mareo, sudoración, lo llevamos a un centro médico y le tomaron la presión y salió bien. No sé si de pronto requerirá de verdad de algunos otros exámenes. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Doctor, vamos a atender la última consulta y damos trámite ahora sí a las respuestas de todas estas consultas que nos han hecho llegar. Tenemos a María desde Pérez Celedón. Adelante, María, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, no sé si es el tema, pero es que hace tiempo estoy padeciendo dolor de cabeza. Ajá. Me dicen que es migraña, pero no, tratamiento que me dan no me hace nada. Y lo que me preocupa es que mi mamá, cuando tenía la edad mía, le dio un derrame. Entonces me pongo muy nerviosa y, no sé, ¿qué me aconseja? ¿Qué edad tiene usted, Reina? 36. 36. Sí. Doña María, ¿y usted no ha sufrido algún golpe o algo que sea el detonante de estos dolores de cabeza? Simplemente... No, un día simplemente yo estaba haciendo oficio y me entró una cosa como de los pies hasta arriba, hasta la cabeza, y me dio ganas de llorar, y bueno, llamé a mi esposo y ya me consoló, y después de eso fue que empecé a padecer más de dolor de cabeza. Bueno, ¿te muchísimas alguna gracias. enfermedad, Reina? No. Ok, está bien, ya ahorita le vamos a contestar. Gracias, doña María. Bueno, doctor, tenemos
bastante trabajo que hacer ahorita. Tenemos varias consultas, así que usted manda. Comenzamos tal vez aclarándole a doña Patricia, quien nos llamó desde Zapote. Nos comentaba que su hijo es autista. Él se desvaneció hace muchos años cuando era un niño. Hoy tiene 35 años y ella quisiera saber qué es lo que ha pasado con él, porque en realidad ha tomado un tratamiento que le ha calmado en los últimos años ese padecimiento. Bueno, aquí varias cosillas. Una crisis aislada de tipo convulsivo no necesariamente cataloga a un paciente como epiléptico. Ajá. Pero la repetitividad en el tiempo, es decir, que las crisis hayan seguido asociado a todo lo que normalmente se ve en una crisis convulsiva, como es la relajación de esfínteres, se orinan o se defecan, y sobre todo mordedura de lengua, evidentemente está hablando de crisis convulsivas, y aquí estaríamos catalogándolo, hasta que no se demuestre lo contrario, como un paciente epiléptico. ¿Qué se hace cuando hay una crisis convulsiva? Bueno, primero el neurólogo ya tiene que haberlo estudiado indudablemente, y entonces tiene que haber descartado primero lo que se llama lesión anatómica o lesión espacio ocupante, que es el término que se utiliza en medicina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que usted puede convulsionar porque tenga una lesión intracerebral, llámese una trombosis cerebral, una lesión hemorrágica o inclusive hasta un tumor cerebral, que obviamente está ocupando espacio dentro del cerebro, y esto puede generar áreas de inestabilidad eléctrica en el cerebro, que se manifiesta como una crisis convulsiva. Por eso es que todo paciente que convulsiona, les hacen un TAC para descartar lesión espacio ocupante. Ok, si el cerebro desde el punto de vista anatómico está bien, probablemente desde el punto de vista eléctrico no necesariamente esté bien. Eso sería como ver esta cabina donde estamos viendo, las paredes están muy bien. Está iluminada. Está iluminada, pero no sabemos cómo andan las conexión por ahí dentro. Exactamente, los cables están pegados con tape o no sabemos, ¿verdad? Bueno, puede existir inestabilidad eléctrica y puede existir algún foco o algún punto en el cerebro de descarga anormal desde el punto de vista eléctrico, y esta descarga anormal se generaliza a todo el cerebro y hace u origina una crisis convulsiva. Pero también las crisis convulsivas no necesariamente pueden estar originadas por un foco de descarga eléctrico anormal en el cerebro, sino que el cerebro también es muy susceptible a convulsionar por cualquier alteración desde el punto de vista electrolítico, que se llama, o metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que alteraciones en sodio, en potasio, en calcio o en glucosa, sobre todo glucosa baja, hipoglucemia, pueden generar también una crisis convulsiva. Le estoy viendo todo el panorama, aunque pareciera que, así como lo está contando, pareciera más bien ser un paciente evidentemente epiléptico, por la repetitividad en el tiempo de las crisis, ¿verdad? Y segundo, porque muy probablemente el colega neurólogo ya descartó que no tenga ninguna lesión anatómica, y la descripción de las crisis evidentemente son crisis de carácter epileptiforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno con este paciente? Bueno, convulsionó a tempranas edades. Bueno, le dieron un anticonvulsivante que está bien dado. Y vea qué interesante, nos dice que inclusive hasta hace 2 o 3 años también volvió a convulsionar nuevamente. Entonces, esto evidentemente lo cataloga como un paciente epiléptico, y desde ningún punto de vista debería suspenderse el medicamento. Eso es el médico el que puede ir variando de anticonvulsivante. Si alguno, qué sé yo, se está quedando corto y el paciente continúa convulsionando, puede agregar otro, o si tiene algún efecto secundario puede modificarlo por otro, pero pareciera que sí necesita el uso de anticonvulsivantes. Sí, me llama la atención que doña Patricia no mencionó, si no me equivoco, que su hijo hubiese sido diagnosticado como epiléptico. Ella mencionaba que le dijeron que tenía un ataque de ansiedad, entonces ahí me llama la atención, ¿será que lo diagnosticaron mal? ¿Ha estado mal informada y quizás debió de haber dado un tratamiento mejor? Lo importante es que ella menciona que desde hace 3 años está medicado y no ha vuelto a manifestar ningún. Evidentemente tenés toda la razón, uno debe ser muy desconfiado a veces de los diagnósticos. Un trastorno de ansiedad generalizado que uno lo ve, sobre todo en gente joven, pues se manifiesta básicamente como una sensación de sudoración, taquicardia, palidez, pueden inclusive tener cuadros sincopales, pero el cuadro sincopal que presenta un paciente
por un trastorno de ansiedad generalizado es totalmente diferente al de una crisis convulsiva, sobre todo en la repercusión. El ver a un paciente convulsionando en un trastorno de ansiedad generalizado no es una verdadera convulsión, y el paciente que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, no conozco ninguno que se haya mordido la lengua. En cambio, ya la mordedura de lengua es en epilepsia. Es un cuadro epiléptico evidente, ¿verdad? Una crisis convulsiva. Veamos que crisis convulsiva no quiere decir epilepsia. Crisis convulsiva es la descarga generalizada, brusca, eléctrica, que en un momento u otro empezó en alguna parte del cerebro, se generalizó y, por decirlo así, se le dio un choque eléctrico al cerebro, y en ese momento que tiene choque eléctrico al cerebro, el cerebro se bloquea, el paciente convulsiona, pierde la conciencia y demás. Pero la crisis convulsiva, como dije al principio, puede ser dado por epilepsia, pero también puede ser dado por un tumor cerebral, puede ser dado porque el paciente tenga un trastorno en el sodio, en el potasio, o que se le bajó el azúcar. Todo esto puede ser una convulsión exactamente igual que el de un paciente epiléptico. Pero evidentemente el diagnóstico de trastorno de ansiedad fue en la primera crisis, y que evidentemente con la repetitividad en el tiempo sabemos que no es eso, y por eso es que amerita el uso de anticonvulsivantes. Obviamente habría que ver qué estudios ha hecho el colega neurólogo. No dudo que lo haya estudiado en forma completa, en el sentido de un TAC de cerebro. Es indudable que necesita un TAC de cerebro. Es indispensable. Es indispensable, y el electroencefalograma le ayuda para tener pues un criterio desde cómo anda el paciente desde el punto de vista inestabilidad eléctrica, para ver si está adecuadamente controlado con los anticonvulsivantes que se le están dando. Muy bien, doctor. Esto nos da pie, me parece, que para poder responder la consulta que nos hacía María del Carmen, quien nos llamó desde Heredia, a un tema importante que es el otro enfoque. Las causas de los desmayos o descomposiciones no solamente van a ser neurológicas, sino también por alguna falla metabólica, y ahí es donde entra el tema del azúcar, ¿correcto? Cuando tenemos exceso de azúcar en la sangre, o más bien muy poquito azúcar en la sangre. Entonces yo creo que por ahí podríamos abordar ese enfoque también, respondiéndole a doña María, que nos contaba que su hijo de 21 años en aquel entonces, ahora tiene 22, había manifestado pues una pérdida de peso. Esto le llevó a desmayarse, y después le diagnosticaron bajo el potasio. No sé si esto tiene que ver un poco con el tema de las fallas metabólicas en el organismo. Bueno, primero felicitarte, ¿verdad? Que yo manejo el tema. Bueno, es que aquí estoy apuntando todo. Me gusta porque le está silvanando y en forma muy adecuada los temas, ¿verdad? Es importante, doctor, y valga el momento para aclarar que pues el tema de automedicarse no es lo que jamás estamos recomendando, ¿verdad? Este espacio es para que ustedes hagan sus consultas, sus dudas, y nosotros tratamos de acercarnos lo más posible a cada caso particular, entendiendo que siempre vamos a sugerir que visiten directamente a su médico, ¿verdad? Sí, yo siempre he insistido en eso. Muy bien. Pero me gustó el entronque que hiciste con la otra, muy bonito. Muy bien. Bueno, qué interesante. En medicina, yo siempre he insistido, uno debe aprender a escuchar al paciente o a los familiares que describen el cuadro, y posteriormente un exhaustivo examen físico, y después escoger A, B o C examen complementario que uno crea que necesita. Pero qué interesante. Resulta que tiene un hijo de 21 años, probablemente sometido a una carga de estrés y demás por su estudio, y tiene un cuadro sincopal cuando trabaja en una floristería. Entonces se desmayó sin ningún antecedente. Pero también hay un factor importante, nos dice que viene perdiendo peso. Pérdida de peso es un signo de alarma. ¿Por qué estamos perdiendo peso? Eso es indudable. ¿Será que no come? Hay muchachos que están tan estresados que no hacen sus tiempos de comida, se fueron sin desayunar, se fueron aquí, y obviamente si uno no desayuna, no tiene ingresos de carbohidratos, pues se puede hacer una hipoglucemia, que es una de las causas que uno debe estudiar. La falta de azúcar en el organismo. Niveles bajos de azúcar en sangre, pero vea qué interesante. Los niveles bajos de azúcar en sangre tampoco. El gran problema en medicina es que no hay una sola causa para cada cosa. Bueno, ¿por qué se me bajó el azúcar? Bueno, se me puede haber bajado porque no comí, simple y llanamente. O vamos a un otro extremo, podemos tener inclusive hasta un tumor en el páncreas, productor de insulina, que libera más insulina y baja el azúcar. Entonces se llama un insulinoma. Entonces también la misma historia, paciente que se le baja el azúcar, cuestionémonos qué está pasando, máxime si es un paciente que no está recibiendo medicamentos para diabetes, ni está recibiendo insulina, ni está recibiendo pastillas. Entonces, si no es diabético y se le bajó el azúcar, ¿será que está comiendo mal? ¿O será que algo le está bajando el azúcar? Entonces, a la hora de perder peso,
puede ser que estén en correlación con niveles bajos de azúcar. Puede ser, no necesariamente, porque por sí solo la pérdida de peso hay que estudiarla. Claro. Hay que sí, cuantificarla y es todo un buscarla. tema. Es simple y llanamente un signo de alarma. Pero qué interesante, Natalia. Ahora resulta que tenemos otro signo de alarma. Lo llevan al muchacho, lo estudian y le encuentran todo normal. Pero potasio bajo. Ajá. ¿Por qué potasio bajo? ¿Dónde uno podría encontrar potasio bajo? Normalmente uno encuentra potasio bajo en pacientes que están tomando diuréticos, lo habíamos mencionado hace poco. Correcto, ya lo mencionamos. Muchacho joven, no es hipertenso, no toma diuréticos. Sí, porque es muy joven, ¿verdad? 21 años en ese momento. Podría ser hipertenso, pero no está tomando medicamentos. Bueno, sí. Quitemos eso. Ajá. Entonces, dice que le hicieron exámenes generales. Entonces, si le hicieron exámenes generales, resulta que tienen que haberle medido un examen de azúcar. Si le midieron un examen de azúcar, le dijeron que estaba normal. Porque si hubiera sido un nivel extremadamente alto de azúcar, un debut de diabetes, los pacientes cuando están con un debut de diabetes tienen mucha orinadera. Y la mucha orinadera también puede bajar el potasio. Pero dice que le hicieron exámenes generales de azúcar y fueron normales. Entonces, se nos fue ese Qué raro, ¿verdad? Se nos fue ese diagnóstico. Seguimos cuestionándonos por qué potasio persistentemente bajo. Bueno, tendrá algún problema a nivel del riñón. Recordemos que el riñón es uno de los órganos fundamentales para el metabolismo o el control adecuado de los niveles de potasio. Indudablemente hay que estudiarlo por ahí. Existen algunos pacientes que tienen una cuestión que se llama parálisis periódica hipocalémica. Parálisis periódica hipocalémica. Perdón, porque ya el Alzheimer me está dando. No, tranquilo, lo importante es que usted nos cuente en buen español muy popular qué es eso. Okay. Parálisis periódica hipocalémica. Pacientes que tienen, y se arrastra con una cierta carga genética, pacientes que se les baja el potasio por razones de otra índole, sobre todo tienen una carga metabólica y genética importante, y hacen parálisis. Se paralizan, se pierden la conciencia por una parálisis periódica hipocalémica. Entonces hay que estudiarlo también, porque véanlo, son pequeños detallitos, uno siempre debe cuestionarse. Se bajó el potasio, vaya, tome algo, vaya y tome jugo de naranja. Y no, eso no es la idea. ¿Por qué pasó? Claro, más que se está manifestando en una persona bastante joven, ¿verdad? La otra donde podemos tener un potasio bajo también y sodio bajo, y hemos hablado también en otros programas cuando hablamos del síncope neurocardiogénico y otras cosas por el estilo. El paciente que hace ejercicio en forma importante y no tiene una hidratación adecuada. Dijimos también en otros programas que el paciente que hace ejercicio, pero con ya de alto rendimiento, no debería tomar solamente agua, debería tomar agua con electrolitos. Ahora que están tan de moda las carreras, media maratón, una maratón, es un horror tomar solamente agua. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo sodio, estamos perdiendo potasio y hay que reponerlos. Y más bien cuando damos agua, solamente agua, los niveles de sodio y potasio más bien se diluyen aún más y tenemos niveles todavía más bajos de sodio, más bajos de potasio, que a su vez pueden manifestarse como pérdidas de conciencia, como arritmias cardíacas o inclusive hasta como paros cardiorrespiratorios. Entonces, tengamos atención a esto. En este caso de su hijo, yo me abocaría nuevamente a estudiar cuál fue la causa del potasio bajo y cuál es la causa de la pérdida de peso, si están correlacionadas o no. De acuerdo, doctor. Bueno, tenemos también algunas consultas que nos han hecho llegar a través del Facebook. Ya casi le vamos a responder a usted, Manuel, que nos llamó desde Atillo, y también a María, que nos llamó desde Pérez Celedón, pero nos ingresa una consulta de Juan Rivera a través de nuestro Facebook. Él dice: buenos días, espero que se encuentren muy bien. Necesito un favor, me informe el doctor el motivo por el cual una persona se desvanece al sacarle sangre. Las pulsaciones disminuyen en el proceso y es similar a un predesmayo. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Rivera. Bueno, tendrá que ver esto, doctor, con lo que ya hemos mencionado de experimentar algunas sensaciones inusuales. Digo, no nos sacamos sangre todos los días. A veces el simple hecho, y yo soy una de esas, de ver una aguja ya me hace ponerme pálida, fría y me pone muy nerviosa. ¿A qué se deberá esto? Aquí pueden haber dos explicaciones, fundamentalmente. Número uno, lo que se llama el síncope vagal, que mencionamos anteriormente, y el síncope vagal es llanamente el estímulo de este nervio que se llama nervio vago, que ante ciertas situaciones como el estrés, como el susto, el miedo, impresiones, malas noticias o cosas por el estilo, hace que se estimule este nervio. Este nervio
produce disminución de frecuencia cardíaca. Cuando disminuye la frecuencia cardíaca, si no existe otro mecanismo compensatorio, disminuye la presión arterial, y si disminuye la presión arterial, disminuye la presión de perfusión, disminuye el aporte de sangre, oxígeno y nutrientes al cerebro, y el cerebro se defiende mandándonos a la posición horizontal, claro, para que por gravedad empiece a llegar sangre al cerebro. Mejor de hecho, volvemos a insistir, cuando alguien se descompone, lo que tenemos que hacer simplemente es primero ponerlo horizontal, tal vez con los pies un poquito más en alto para favorecer el retorno. Horizontal, boca arriba, ¿verdad? Boca arriba, con la cabeza de medio lado. ¿Por qué? Porque también, como parte de la pérdida de conciencia, podemos tener reflejos primitivos como el vómito. Entonces estamos boca arriba, vomitamos, aspiramos el vómito, entonces tenemos o una neumonía por aspiración o un paro respiratorio. Es bastante boca arriba, con la cabeza de medio lado, mientras llegan los mecanismos o la gente que trabaja en emergencias, que ya saben manejar este tipo de circunstancias, para establecer por qué se descompuso la persona. Y esto también hay que corroborar también si el paciente tiene pulso, porque si no tiene pulso, el paciente está en paro, ¿verdad? Sí, esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no. Bueno, entonces decíamos que eso puede ser una posibilidad, el estímulo vagal. La otra posibilidad es lo que se llama pérdida de volumen. Voy a tirarlo rapidito para que vean. Hay una ecuación que yo le he dicho en todos los programas anteriores, y es que la presión arterial es igual a la multiplicación de 3 factores. Multiplicamos volumen, es decir, cantidad de sangre, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, y a su vez lo multiplicamos por una cuestión que se llaman resistencias periféricas, que es el diámetro de los vasos sanguíneos. Cualquiera de estos 3 factores, el diámetro de los vasos sanguíneos, el volumen o la frecuencia cardíaca, varíen. Si los otros 2 factores no corrigen, la presión arterial tiene que bajar. Claro. Si perdemos volumen, perdemos sangre, disminuye la presión arterial, y si disminuye la presión arterial, disminuye la presión de perfusión al cerebro y perdemos la conciencia. Por eso es cuando perdemos sangre, ¿qué es lo que pasa? Empieza el corazón a latir más rápido, está tratando de compensar incrementando la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si esta compensación no es suficiente, entonces perdemos la conciencia. Muy bien. Nada más para terminar la ecuacioncita aquí. Porque eso me claro, porque si no vamos a dejar la fórmula a la mitad. Nos vamos en el caso de ella, bueno, puede ser, recordemos que sacan cierta cantidad de sangre, dependiendo de la contextura, algunos pacientes pueden perder la conciencia por pérdida de volumen, normalmente no pasa, pero sí se puede dar, y cuando se pierde volumen, por eso es que la persona se levanta, cambia la posición y se mareó, porque perdió volumen. Esto lo podemos ver en sangrados de toda índole, o en algunas mujeres también que tienen hipermenorrea, sangrados menstruales abundantísimos. Eso es importante. Claro, entonces hacen anemia aguda durante los ciclos menstruales y empiezan a marearse y todo eso, bueno, porque se perdieron volumen, y a veces sienten como que el corazoncillo le camina más rápido. Claro, el corazoncito está latiendo más rápido para tratar de compensar la presión arterial. Más fuerte. Sí. Frecuencia cardíaca. Si algo bloquea la frecuencia cardíaca, si disminuye, por ejemplo, la frecuencia cardíaca como el estímulo al nervio vago, o tenemos un bloqueo cardíaco que puede ameritar inclusive marcapaso. No todos los bloqueos cardíacos requieren marcapaso, pero un bloqueo cardíaco que disminuya la frecuencia cardíaca, o el estímulo al nervio vago, o medicamentos que bajen la frecuencia cardíaca, como algunos antihipertensivos, propanolol, atenolol, todos los que se llaman beta bloqueadores, pueden también hacer que perdamos la conciencia por disminución de presión arterial. Y la última, las resistencias periféricas, es el diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Bueno, que eso es como una manguera. Si nosotros tenemos una bomba enviando sangre a través de esa manguera, pues tenemos cierta cantidad de presión. Claro. Pero en un momento u otro esa manguera la cambiamos por una manguerota más ancha, entonces la bombita sigue echando sangre, pero va a través de una manguera más grande y no hay presión. Exacto. Entonces todo lo que ocasione dilatación de los vasos sanguíneos hace que también la presión se venga abajo. Muy interesante, claro. Medicamentos pueden ocasionar eso, estar mucho al sol puede ocasionar eso, aguas termales lo pueden ocasionar, estar mucho en un sauna puede hacerlo, en un vapor también lo puede ocasionar, y también, como mencionamos en un programa anterior, los síncopes neurocardiogénicos. Así que la explicación a don Juan pareciera pérdida de volumen y estímulo nervio vago. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya casi volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos en De Mañana con Monumental para aclarar más de las dudas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestra vía telefónica. No me toque el dial porque usted está De Mañana con Monumental.
Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Monumental, son las 9 de la mañana con 50 minutos. Doctor, tenemos algunas consultas más por aclarar. Nos vamos a la de don Manuel, que nos llamó desde Atillo. Él comentaba que su papá, de 84 años, esporádicamente, más o menos una vez por año, sufre mareos. Entonces él tenía la duda de si será porque gracias al trabajo que tuvo durante toda su vida, en el cual estaba expuesto a muchísimo ruido, habrá tenido alguna consecuencia nunca diagnosticada y que ahora, luego del paso de los años, le está pasando la factura. Buena pregunta. Dijimos en un programa transanterior que lamentablemente los mareos se han encajonado dentro del concepto de los pacientes como que es del otorrino y como que todo es el oído. Y no es así. Un gran porcentaje de los mareos no necesariamente está correlacionado con el oído. Podemos tener mareos por problemas de perfusión cerebral, porque tengamos una obstrucción de las carótidas, que son los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Podemos tener mareos por alteraciones en la presión arterial, por el sodio, en el potasio, en la glucosa. Un sinfín de cosas nos pueden dar mareo. Una arritmia cardíaca nos puede dar mareo. Una disminución de la contractibilidad del corazón puede darnos mareos. Hasta infartos asintomáticos nos pueden dar mareos. Enfermedad vascular cerebral trombótica, que son pequeños coagulitos en el cerebro, pueden dar mareos. Así que la respuesta más simplista es echarle la culpa al pobre oído. Cierto que en el oído está el sistema de equilibrio, pero no necesariamente. Siempre hay que ser desconfiado. Pero es una posibilidad. Es una posibilidad. Sin embargo, veamos que tiene 84 años. A los 84 años, lo que en medicina se llama comorbilidad es muy importante. Comorbilidad es la aparición de otras enfermedades a ese nivel. El problema podría tener enfermedad aterosclerótica cerebral. No sabemos si es diabético, si es hipertenso, si está adecuadamente controlado. Algunos medicamentos pueden dar ortostatismo. ¿Qué es ortostatismo? Variaciones de la presión arterial cuando cambia de posición. Entonces está sentado el señor, se pone de pie y se marea. Muchas veces puede ser por enfermedad aterosclerótica, por síncope neurocardiogénico o medicamentoso. Y seguimos echándole la culpa al pobre oído. Así que sin menospreciar la opinión que han tenido a lo largo del tiempo de que es un problema otorrinolaringológico, pueden ser otras causas. Indudablemente hay que estudiarlo. Muy bien, y tenemos también, doctor, finalmente la consulta de María, que nos llamó de Pérez Celedón. Ella ha manifestado dolores de cabeza y tiene el temor. Pues hay un antecedente en su familia. Su mamá, cuando tenía la edad que ella tiene actualmente, no nos precisó cuál es la edad que tiene, pero su madre sufrió un derrame. Entonces ella tiene miedo que sea una cuestión tal vez genética y que pueda, pues ella ahora experimentar algo similar. Cosa importante, tiene razón, uno cuando tiene antecedentes familiares, sobre todo de aparición de enfermedades serias a etapas tempranas en nuestros progenitores, pues uno debería estudiar por qué le pasaba. Claro. Ejemplo típico, pacientes que tienen, por ejemplo, pancreatitis a edades tempranas. Bueno, ¿por qué? Bueno, resulta que pueden existir pacientes que tienen hipertrigliceridemia, que palabras más enredadas. Bastante complicadas, ¿verdad? Que tienen niveles elevados de triglicéridos en sangre y pueden ser flacos, pueden ser vegetarianos, pueden hacer actividad física. Muy saludables aparentemente en su alimentación. Sí, o inclusive hasta faltos de peso, uno podría decir, y andan triglicéridos por las nubes. Y esto puede ocasionar pancreatitis. Bueno, y entonces vemos, mire, mis hermanos han tenido pancreatitis. Lo mismo pasa con algunas otras dislipidemias, es decir, enfermedades en las cuales se eleva el colesterol. Algunas son con carga genética y no necesariamente nutricional. Y entonces resulta que vemos que han tenido hermanos que han muerto a edades tempranas. Por eso es que cuando uno interroga a un paciente, le pregunta a los antecedentes familiares de qué padecieron sus hermanos, sus papás. No es ánimo de perder tiempo, es que eso le da a uno un contexto sobre el cual uno está trabajando. Mire, y uno debe cuestionarse, mira, tiene 3 hermanos que se murieron a los 40 años y vos tenés 39, asústese, algo está pasando. Aunque yo quisiera hacerle un llamado, doña María, para que tampoco entre en pánico. No, yo obviamente creo que no. Lo importante, porque también la mente es muy poderosa, doña María, y si usted comienza a jalar esas malas energías, probablemente vaya a ocasionar alguna falla en su sistema. Casualmente es ni muy, muy, ni tan, tan. Correcto. ¿O qué quiere decir ni muy, muy, ni tan, tan? Bueno, primero, no se asusten demasiado, probablemente no sea, pero tampoco lo deje de pasar. Yo creo que lo que está haciendo consultando es muy bueno. La idea de los programas como estos es orientar, no recetar. Eso es fundamental. Fundamental, bueno,
Pero existen también, por ejemplo, hay pacientes que tienen malformaciones arteriovenosas que mencionamos anteriormente, las famosas tetas. Ajá. Que son como esos abultamientos de los vasos sanguíneos, y algunos tienen un carácter familiar, y estas dilataciones, pues si su mamá tuvo algo parecido, pues si ella tiene dolores de cabeza que pueden ser etiquetados en primera instancia como migraña, pues deberían ser estudiados. Algunos pacientes no tienen migraña y lo que tienen es una malformación arteriovenosa. El médico debe decidir si el paciente requiere, por los antecedentes, por las características del dolor, más bien hacer estudios más agresivos, como más profundos, como puede ser una angioresonancia de cerebro o una angiotac. ¿Por qué? Porque son exámenes que nos permiten visualizar los vasos sanguíneos con el fin de descartar si tiene este tipo de malformaciones, porque algunas, como decía, son congénitas. Bueno, todas son congénitas, algunas tienen una carga familiar. Claro. Entonces, en el caso de ella hay que estudiar eso. Y luego estar seguro, realmente seguro, si el diagnóstico de ella coincide o no con migraña, porque lamentablemente toda persona que le duele la cabeza es migraña. Y no es así. Nosotros podemos tener dolores de cabeza por un sinfín de causas, por un sinfín. Inclusive, por ejemplo, algunos pacientes, les voy a poner un ejemplo, Natalia, pacientes que toman, por ejemplo, algunos medicamentos antidepresivos o algunos medicamentos para problemas digestivos, para mejorar la digestión, pueden elevar una sustancia que se llama prolactina, que es la que tiene que ver con la producción de leche durante la lactancia. Pero también esa prolactina se puede elevar tanto en hombres como en mujeres, sin estar dando de mamar. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que la prolactina se puede estimular por medicamentos, y una de las manifestaciones son dolores de cabeza. Entonces resulta que a veces una persona que es nerviosa, la estamos manejando con antidepresivos por su cuadro depresivo, y tiene dolores de cabeza, se los achacamos de su nerviosismo, no nos cuestionamos que más bien es que elevó la prolactina. Entonces, cuando uno tiene dolores de cabeza, tiene que hacer un esquema diagnóstico para estar seguros de que no haya nada más de fondo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestro bloque de hoy, este segmento de medicina interna, disculpen, y agradecemos muchísimo porque, como de costumbre, usted, doctor, nos ha aclarado muchísimas dudas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestros medios de comunicación. Estamos compartiendo con el doctor Manuel Rojas Oreamuno, médico internista. Muchísimas gracias, doctor. Un placer haber estado con vos, y ahí vamos a seguir viéndonos. Recuerden que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través del correo electrónico preguntasdepacientes@gmail.com, o a través del Facebook, que aparece como Clínica de Medicina Interna. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y les quiero compartir un dato interesante sobre un alimento muy común, bastante popular, y es la papa. ¿Ustedes sabían que consumir papa pues tiene muchas riquezas, ayuda al organismo bastante, y hay muchísimas personas, cerca de 1.000 millones alrededor del mundo, que consumen este delicioso tubérculo? A continuación les queremos compartir una cápsula de la periodista Isel Martínez. Nuestra compañera se ha dado la tarea de sacar algunas características importantes, en donde usted va a conocer el valor nutricional que tiene la papa, y es una de las recomendaciones que queremos hacerles para que aprovechemos al máximo el valor nutricional de este tubérculo tan popular. Escuchemos. El doctor Manuel Rojas Oreamuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna, 25 metros al norte de la entrada de emergencia de la Clínica Bíblica, o puede llamarlo al 2248-0000. ¿Cómo le gusta comer papa? ¿En picadillo? ¿En puré? ¿Con carne? ¿Rellenas? Independientemente de la forma en cómo la consuma, tenga siempre en cuenta que está ingiriendo un alimento que contiene vitamina C, potasio, sodio, hierro y zinc, entre otros beneficios que nos comenta la nutricionista Ligia Chávez. El elemento más importante, la función más importante, tiene que ver precisamente con el aporte de esa glucosa al organismo para poder cumplir todas sus funciones vitales. Hay minerales y hay algunas vitaminas que vienen a cumplir una función importante dentro de este alimento. ¿Por qué razón? Porque la papa, como viene de la tierra, entonces va a extraer vitaminas y minerales propias de la zona donde se cultivó. Podríamos decir que con toda confianza nos vamos a comer un alimento que posiblemente hasta hierro tenga, ¿verdad? Aunque las cantidades son pequeñas, pero sí podríamos decir de hierro, de algo del potasio y algunos minerales que va a extraer de la misma tierra. Según el Centro Internacional de la Papa, el tubérculo es el tercer producto de mayor consumo humano, después del arroz y el trigo, ya que cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo consumen el producto.
La papa puede tener múltiples preparaciones, pero ¿cómo hacer un platillo a base del tubérculo para que potencialice su valor nutricional? El arte culinario costarricense nos permite mejorar las recetas de la papa. Pues, se le puede poner chicasquil, como hacía la gente hace muchos años, pero ahora, más recientemente, se puede mezclar con proteínas, por ejemplo, con una carne molida desgrasada, se usa cebolla, chile dulce, ajo y todos esos ingredientes, sobre todo los verdes, le van a aportar ácido fólico y entonces vamos a tener ese picadillo de papa con un mayor valor nutricional que la misma tierra. Los costarricenses consumen más de 4.100 toneladas de papa. Sin embargo, se producen más de 5.800, es decir, que existe una sobreproducción del producto. En la actualidad, la Cámara de Paperos alberga a 1.000 productores y hay una sobreproducción del producto en un 40.7%. A pesar de la situación, se estima que el año anterior las importaciones de la papa aumentaron en un 69% con respecto al año 2010. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Nueva pintura Plycolor de Plycem, especialmente para fibrosis. De mañana con Monumental. En 2 minutos y damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, los expertos en psicología, para dar paso precisamente a este segmento de todos los lunes, como ya es costumbre. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante y es cómo enfrentar el déficit de atención en los niños. Y para ello nos acompañan nuestros expertos Rafael Ramos, Ivania Calvo y Michelle Jack. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y muy bienvenidos. Muy buenos días, tengan todos nuestros amigos. En realidad es un tema que nos convoca, y yo creo que la elección de tocar este tema en el espacio de vacaciones es apostando un poco a poder contar con la mayor audiencia de padres de familia, claro, porque queremos hacer una diferenciación importante entre lo que es el déficit de atención como tal, de que no es que tenemos un chiquito malcriado, olvidadizo, descuidado, es que hay una condición especial, diferenciarlo un poquito de la hiperactividad. Esto es muy importante. Y además ¿verdad? Diferenciarlo de algo que es el trastorno oposicionista desafiante, que a veces suele confundirse, así que ojalá que tome nota de estos temas. Y tenemos 2 entregas, hoy y el próximo lunes, ¿verdad? Para que también cuando nos hagan todas sus consultas, todas van a quedar registradas. Y estoy segura que este tema va a generar muchísimas consultas, porque es un gran error, un error muy popular, confundir estos términos o tachar la hiperactividad de repente como algo negativo en los niños específicamente, que es el enfoque que vamos a dar hoy. Entonces quisiera tal vez que ustedes nos comenten para poder iniciar, ¿cómo un padre de familia podría determinar que su hijo tiene algún tipo de déficit atencional? Y ahorita vamos a dar paso a unos datos muy interesantes respecto a este tema que nos están haciendo llegar nuestras compañeras de producción. Bueno, muy buenos días. En tanto el tema, yo que trabajo con la parte infantil, realmente es un tema muy necesario ahora en los padres, y sobre todo quería comentarles que es un tema que a los papás les da mucho miedo, les da terror cada vez que uno le dice, bueno, su hijo tiene déficit atencional, se les para el pelo y ya creen que es una enfermedad o que realmente están pagando una deuda muy fuerte que hicieron hace muchos años, etcétera. ¿Verdad? Es como una característica que tienen los niños y realmente no es nada negativo. Lo que pasa es que la sociedad las vende como lo peor que te puede pasar a tu hijo es tener un déficit de atención. Bueno, y tan es así, Ivania, que tenemos algunos datos en donde nos informan que el déficit atencional afecta más o menos a un 30% de los niños en edad escolar. Es un porcentaje bastante importante, ¿verdad? No es un hecho aislado que le ocurren a las personas, ¿verdad? Y también hay un estudio realizado en Canadá por Canadian Medical Association Journal, en donde algunos niños son diagnosticados con problemas que se asocian precisamente al déficit de atención con la hiperactividad. Este estudio, revela que hay algún mal diagnóstico muchas veces en estos niños, y se asocia mucho con el tema de la edad, las diferencias de edad que hay en los niños en una misma aula, por ejemplo, aunque sea una diferencia de edad de 12 meses, influye en el comportamiento que ellos van a tener. Y además,
entender que cada uno tiene un tipo de madurez diferente. Podemos tener chicos de 11 o 12 años que pueden tener una madurez de 10, que eso también va a alterar. Y por supuesto que tenemos, pues a veces, diagnósticos apresurados o erróneos, o inclusive a veces los docentes se prestan a dar esos diagnósticos y a veces te llegan, es que mi hijo tiene déficit atencional, pero ¿cómo lo saben? Es que la maestra me dijo. Bueno, entonces sin entrar en pánico, como padres de familia, ¿cómo hacemos para saber que nuestro hijo tiene déficit atencional? Tal vez podríamos ver en pantalla unas características generales que creo que también Michelle va a comentar. Tenemos ahí una laminita para diferenciarlo. Vamos a pedirle, Rafa, entonces a nuestros compañeros de Canal 2 si nos pueden ayudar. Bueno, ahí la los tenemos ya. La siguiente lámina, en que iniciamos con la parte de las características, es como importante entender que el déficit de atención, digamos que en términos muy sencillos, tal vez podemos poner la siguiente lámina, fallan en 3 procesos, digamos, la atención sostenida y focalizada. Es decir, que no es que tenga un déficit de atención y esto significa que no pone atención, es que de una u otra manera le presta atención a tantas cosas que falla un poco en la secuenciación de la atención. Y aclarar, Rafa, también creo que a veces los papás dicen, es que no me hace caso a la primera, ¿verdad? Tenemos que diferenciar mucho cuando realmente hay una falta de autoridad o no se le explicó bien la instrucción al niño, cuando de verdad estamos hablando tal vez de un niño despistado. Claro, un niño muy disperso, ¿verdad? Muy bien, vamos a pedirle a los compañeros de Canal 2 que avancen a la siguiente diapositiva en donde tenemos las características. Vamos a ir abordándolas una por una, ¿verdad? Porque son bastantes. Okay. Tal vez para empezar, y el más fácil, el síntoma tal vez que más claramente los papás y los docentes van a encontrar en los chicos es que no prestan suficiente atención a los detalles, ¿verdad? Entonces dice, por lo que se incurre en errores en tareas escolares o laborales. Es lo más típico, ¿verdad? El chico que está en una cosa, está tratando de poner atención, pasó la mosca, como dice uno, el chiquito y perdió totalmente la focalización que tenía. Exactamente. O, por ejemplo, los chicos que están haciendo un examen y entonces leen la oración o la pregunta, la leen tan rápidamente y la contestan y no le pusieron la atención debida al, digamos, tal vez al contenido total de la pregunta. Claro, entonces, como que agarraron unas palabras y ya. Exacto, entonces empezamos a ver los fallos a nivel académico, no porque el niño no entienda la materia, no porque el niño no sepa lo que está contestando, pero leyó la pregunta, la leyó rapidísimo y no le puso atención al detalle, tal vez que venían, ¿verdad? Sobre todo cuando son esas preguntas como engañosas. Como acelerados, exactamente. Entonces. A veces sí, algunos sí. Ajá, Rafa. Sí, el tema también es interesante porque hay que diferenciar, si vemos la siguiente característica, de la impresión de no escuchar cuando se habla, tiene que ver porque tenemos como 2 variantes, o 3, el hiperactivo, el hipoactivo, el mixto. Entonces, de hecho a mí me gusta más trabajar con un chico hiperactivo porque es más evidente cuando no está poniendo atención que un chico hipoactivo. Hipo de baja actividad. Y entonces es el chico que te está viendo, Natalia, y de pronto uno le pregunta, ¿me estás poniendo atención? Y te dice, ¿de qué? ¿Verdad? No escucho nada. Está completamente en otras, y por supuesto esto es lo que va a llevarnos a esta característica de no seguir instrucciones, de no finalizar tareas, no por un patrón desafiante, sino porque realmente ha perdido datos en el proceso de atención. Y ahora, es evidente, me imagino yo, que esto genera mucho conflicto entre padres e hijos por el tema de que hay papás que tal vez no tienen el déficit atencional y le dicen, pero poneme atención, necesito que me veas, que me pongas atención. Me imagino que algunos otros no necesitan estar viendo a los ojos para captar lo que se les está diciendo y generar algún tipo de conflicto, ¿verdad? Va a depender también del estilo de aprendizaje. Sin embargo, los chicos con déficit sufren mucho al principio, los padres también, porque no hay un entendimiento, no se sabe qué está pasando. Entonces estos chicos, como comentaba Michelle, traen los exámenes, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? Dejan partes en blanco, contestan impulsivamente, depende también del déficit que se maneje. Pronto los papás le dicen, pero eso lo estudiamos toda la tarde, ¿por qué lo dejaste en blanco? Y el chiquillo no tiene la menor idea por qué dejó esa pregunta en blanco, simplemente se la saltó. Entonces sí empieza a haber un conflicto y un roce entre los padres y los hijos,
primero los papás se están frustrando, pero el hijo también se está frustrando al no tener respuestas, porque los papás preguntan, pero ¿por qué? Si yo te lo dije. O van para el examen y los papás van, pero recuerde, vaya pregunta por pregunta, usted no se le puede ir. Claro. Y entonces sí llega a generar un poco de conflicto entre los padres y los hijos. Y entonces, por ejemplo, cuando vos te preguntabas cómo darnos cuenta, bueno, un chico que se le olvide algo en específico, eso es normal, o sea, todo nos pasa. Claro. Pero cuando tenemos fallas en el seguimiento de instrucciones, conductas impulsivas, incluso cierta torpeza motora, tanto en la motora gruesa, se caen, se tropiezan, van a la cocina por la taza de leche y regresan con el carrito. Son los chicos que siempre pierden la lonchera, los bultos, los abrigos, se les olvida la buceta, hacen la tarea, trabajan toda la tarde en el cartel y el día siguiente se van y no la llevan. Sí. Y esas cosas no son mentiras, realmente sucede, que es un poco tal vez lo que vimos en la primera lámina, pero tal vez con Michelle sí queríamos hacer la diferencia, que es la siguiente diapositiva, que es la sobre hiperactividad. Muy bien, antes de pasar ya a ahondar en el tema de la hiperactividad, ya nos dimos cuenta, ya diagnosticamos que nuestro hijo podría tener algún tipo de déficit atencional. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para iniciar ese acercamiento a la solución o al tratamiento? Y me imagino que ahí mismo vamos a distinguir lo que vamos a ver ahorita, a ver el tema de la hiperactividad. ¿Cómo hacemos para abordar el tema sin que haya pánico, que fluya la comunicación con mi hijo, con mi pareja incluso, y que todo pues vaya encaminándose a un manejo adecuado del tema? Yo diría que el primer acercamiento se va dando con la escuela, ¿verdad? Porque probablemente ellos son los primeros detectores de cualquiera de los síntomas. Estamos hablando del déficit atencional como tal, o solo la hiperactividad, ¿verdad? Y lo que tiene que haber es una importante comunicación entre escuela y los papás, ¿verdad? Sí, ya para diagnosticar propiamente el trastorno como tal, debe ser un psicólogo o un psicopedagogo, ¿verdad? Capacitado, el que pueda valorar de manera adecuada. Esto no es solamente ver un niño, sino pues hay una cierta cantidad de pruebas, ¿verdad? Que se le aplican al chico, ¿verdad? Para poder realmente documentar si el niño tiene o no un déficit atencional, o si hay la presencia de la hiperactividad también por ahí. Y además que interactúan otro tipo de profesionales, no solo el psicólogo clínico o el psicopedagogo como tal, como es el caso de Ivania y Michelle, sino además interactúa el neurólogo y también interactúa el pediatra o el psiquiatra infantil. Y además hay que determinar áreas de fallo, porque el déficit de atención lo podemos clasificar como leve, moderado, grave o agudo, ¿verdad? Entonces, incluso hay que partir de un principio que es muy importante aclarar, Nati, que es el hecho de que un niño con déficit de atención no es un niño con un problema de aprendizaje que comprometa su capacidad cognitiva. Eso es muy importante, Rafa, porque mucha gente tiende a confundir el déficit atencional con una discapacidad o capacidad especial, y creo que hay una línea muy delgada, ¿verdad?, que los diferencia, y algunas veces entonces se piensa que es que el niño no tiene capacidad de hacer las cosas. Me parece que estamos en un error si pensamos de esa manera, ¿verdad? Sí. Bueno, yo siempre que hablo de problemas de aprendizaje, inclusive lo he dicho varias veces, es una diferencia de aprendizaje. Una condición. Si aprenden diferentes, si se ocupa un lineamiento. Por eso cuando estabas comentando qué hacer cuando yo empiezo a tener una sospecha, bueno, ese es el primer paso. Sospecho que mi hijo tiene falta de atención, no necesariamente cumpla con el trastorno de ese atencional. Probablemente solo estemos hablando de una falta de atención, tal vez no llegando al trastorno. Pero eso es lo que comentaba también Rafa, que hay también grados de déficit atencional. Pero si tenemos una sospecha, lo ideal es correr al orientador de la escuela, al psicólogo, a alguien que sepa un poco de esto para podernos guiar. Muy bien, vamos a pedirle a los compañeros de Canal 2 que nos vayamos a la diapositiva número 3, la hiperactividad, si les parece, y ahora sí entramos ya a ver cuál es esa diferencia entre el déficit atencional y la hiperactividad. ¿Les parece? Sí, de hecho la hiperactividad, por ejemplo, incluso es más frecuente encontrar un déficit de atención hiperactivo que encontrar un déficit de atención hipoactivo. Es más frecuente la hiperactividad, pero también la hiperactividad como tal podría clasificarse como una condición no necesariamente asociada a un déficit de atención, sino que vamos a tener estos chiquitos eléctricos, ¿verdad? Yo le digo a los papás que parecen un chihuahua, siempre están vibrando, ¿verdad? Siempre están. Entonces, la hiperactividad se va a describir como un factor conductual donde el niño emite un conjunto
muy amplio de conductas de forma impulsiva. De hecho, los niños hiperactivos se mueven más por afecto que por razón, es decir, lo que quiero, literalmente se piensa más con el corazón. Ajá. Es el niño que está comiendo, pero el hermanito empezó a jugar, entonces quiere jugar, y en el momento que el papá dice voy a ir a la pulpería, quiere jugar, comer e ir a la pulpería. Entonces se mueven, fallan en la contención de impulsos, pero no necesariamente a nivel cognitivo tiene un déficit de atención, aunque podríamos tener un niño hiperactivo con déficit de atención. Ahora, ¿puede haber una hiperactividad pasiva? Es decir, una persona que efectivamente quiere y puede incluso estar en varias cosas a la vez sin manifestar un comportamiento físico inquieto y ansioso. Bueno, realmente yo diría que no, porque la hiperactividad la llamamos como una actividad física que inclusive cuesta controlar, no a nivel tanto mental, porque podemos hablar de personas que pueden mentalmente estar en varias multitasking, que pueden hacer varias cosas a la vez. Exacto, pero realmente la hiperactividad la vemos con la parte física. Y eso sería más bien como la hipoactividad propia del déficit de atención. Ahí sí, Nati, que de pronto una persona puede estar frente a la computadora pensando que tiene que hacer una transferencia en el banco, recordándose que tiene que comprar las llantas del carro y que de una u otra manera se le olvida 2 o 3 cosas de las que está pensando. Es muy interesante porque uno encuentra en los adultos, vos te das cuenta, por ejemplo, si alguien está en la oficina y nos está escuchando, esto es para que hagan chisme entre ustedes hoy, observen el escritorio de sus compañeros. Una persona hiperactiva con déficit de atención normalmente tiene un escritorio desordenado, tiene su tabla de notas que le sirve como memotécnica, pero la tiene llena de post-it amarillos de esto, claro, ¿verdad? Todos los recordatorios de mil cosas, pero tiene 10,000 recordatorios. Es la persona que tiene agenda, usa el Outlook, usa un montón de cosas y al final se le olvida revisar. Entonces es muy característico. La hipoactividad sí sugiere desatención, pero es más como cognitivo, mientras que la hiperactividad siempre va a ser más conductual. Muy bien, queremos recordarles que estamos conversando hoy en nuestro segmento de psicología con nuestros expertos del Centro para el Desarrollo Integral y pues tenemos abierta nuestra línea telefónica 905-222-0000 y también nuestro Facebook para que nos hagan llegar las consultas. Hoy estamos hablando sobre el déficit atencional en los niños y la diferencia también entre el déficit atencional y la hiperactividad. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi volvemos para seguir con el abordaje de este tema y recibir sus consultas. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Las 10 de la mañana con 19 minutos seguimos hablando sobre la hiperactividad y el déficit atencional en los niños. Gracias por acompañarnos nuestros expertos Rafa, Ivania y también Michelle. Ellos van a aclarar todas sus consultas y ya tenemos precisamente una consulta que nos llega a través de nuestro Facebook. María Isabel Montoya Quesada nos dice, buenos días, ¿me puede aclarar cómo puedo determinar si un niño padece de Asperger? Gracias. Bueno, hay varios checks que tenemos que tener con el Asperger, al igual que el déficit atencional. La gente le está teniendo miedo a este trastorno y está muy contaminado y hay mucha información errónea. Sin embargo, va a depender de la edad. No sé, no menciona la edad ahorita que tiene el chico. No, solamente nos da estos datos, pero tal vez sería bueno, muchachos, que ustedes nos ayuden a aclarar muy bien qué es este síndrome de Asperger, cuáles son las características más vistosas. La característica más importante del chico Asperger es la falta que tiene de habilidad social para lograr convivir con las demás personas. Entonces, pero es distinto del autismo.
es muy diferente, es muy diferente al autismo. No son niños que se relacionan, sí tienen relación, sin embargo tienen esta dificultad para tener una habilidad social. A veces no saben cómo actuar si el otro niño está llorando, no saben cómo compartir. Son niños, a veces por lo general tienen también, son niños muy inteligentes, entonces les gusta mucho la ciencia. Entonces a veces están hablando de temas un poco de científicos mientras el otro chiquito está jugando con tierra. Entonces también como que empieza a haber una diferencia entre sus pares. Se llevan muy bien con los adultos, son niños que les gusta mucho la conversación de adultos. Entonces un papá te puede decir, pero ¿cómo? Falta de habilidades, pero sí, se lleva súper bien con el vecino que es un viejito y pasan hasta van a tomar café y hablan un montón, sí, pero es una falta también de habilidad con sus pares, con sus iguales. Y de hecho presentan, digamos, pensamiento aplanado. Esto también hay que hacer diferencias de grado y vamos a ponerlo en la lista temática para hablar después de esto de Asperger, porque es un tema muy rico. Pensamiento aplanado significa que hay como mucha literalidad. Como que yo te dijera, Natalia, con ese vestido pareces una cebra. Entonces de pronto yo me asumo como una cebra. Entonces de pronto ya te sentís vestida como de animalito. Pero muy concretos. Muy concretos, muy obsesivos, muy estructurados y tienen dificultades, como planteó Ivania, en la expresión de emociones. Normalmente no expresan emociones y la emoción que más salta a la vista es como el enojo o la frustración o la ira. Muy bien. Sí, otra característica muy importante es que les cuesta mucho leer las emociones, las de ellos propiamente, pero sobre todo las de los demás. Entonces lo que decía Ivania, ¿verdad? Si ven un chiquito llorando, le pueden estar a la par que no les importa, porque no se les ocurre pensar por qué está el niño llorando, ¿verdad? Porque están como más en su mundo y no logran leer las emociones de los demás, de los que tienen alrededor. Bueno, ya entonces doña María Isabel tiene algunas características y por supuesto que le invitamos a visitar un especialista. Exacto. ¿Y qué especialista le puede orientar? Un psicólogo que tenga experiencia en la atención y valoración de niños en el área tanto educativa como conductual, preferiblemente que sepa un poquito de aplicación de pruebas neuropsicológicas y buscarse un neurólogo o algunos pediatras o un neurodesarrollista, que son como los especialistas que trabajan en conjunto. Las psicopedagogas pueden dar algún nivel de indicación de patrones que podrían impresionar a Asperger, pero es una evaluación multidisciplinaria. Muy bien. Y importantísimo tener el diagnóstico, no solo para decir, bueno, es un chico Asperger, al final podemos decir, este niño tiene estas características, pero sí es importante para el manejo de padres, para el manejo de habilidades que pueden empezar a tener los chicos con sus pares también. Muy bien, tenemos ya a través de la vía telefónica una consulta de Nelson. Él nos está llamando desde Heredia. Nelson, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, bendiciones. Gracias. Igualmente. Ahorita que escuché a Rafa mencionar que también el problema se daba en adultos, yo quería comentarle que yo siempre he sido una persona muy atenta, pues siempre he tenido mucha capacidad, mucha memoria y demás, pero últimamente he estado notando que se me olvidan muy fácil las cosas y tengo tantas cosas en la cabeza que a veces no hago ninguna por tener tantas cosas en la cabeza. De hecho, no sé por qué es que últimamente he estado tan distraído, tan disperso, me cuesta tanto ¿qué edad tenés, Nelson? Como antes, 29 años. ¿Y en qué trabajas? Soy promotor de ventas. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Nelson, por habernos hecho esta consulta. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos tanto en el cerebro que ya no nos cabe y entonces nos saturamos. Mira, la consulta de Nelson es como muy rica porque hay que pensar que el déficit de atención no supone un déficit de memoria. Eso es muy importante. Sino que, bueno, es que ese es otro tema, ¿verdad? Pero qué complicado, ¿verdad? Si partimos del principio, digamos que los ojos son como un gran obturador de una cámara. Nosotros tenemos más o menos 120 grados de atención, ¿verdad? Es como, y en buena teoría nosotros recordamos aquello a lo que le fijamos o le prestamos atención. A veces sí, el déficit de atención genera fallas de memoria, pero porque hay una mala integración de los estímulos, pero no supone que la memoria funciona mal. En el caso tuyo, Nelson, 29 años, promotor de ventas, si no ha habido historia de problemas de memoria, muy probablemente puede ser que tengas demasiadas tareas. Habría que revisar incluso tu ciclo de sueño, tu dieta, alimentación, la organización, la rutina, aprovechamiento de tiempo y demás, para ver si hay algún deterioro importante de memoria. De hecho, lo recomendable incluso es una valoración a veces neuropsicológica para determinar si hay algún gradito de deterioro. Sí, yo creo que sí, porque en realidad
general no comentan ningún otro déficit como importante, ¿verdad? Y yo creo que difícilmente en un adulto surge de pronto el déficit atencional como trastorno, sí, que ¿verdad? no es como un tal, virus. o sea, exactamente, no aparece. Bueno, sino, eso es, ¿verdad? Un adulto probablemente lo siga manifestando, a pesar de que normalmente van disminuyendo los síntomas, pero viene de una cola que se trae de atrás, ¿verdad? De niño. Entonces sí habría que valorar también, no sé, la parte emocional. Muchas veces cuando estamos más tristes, apagados o deprimidos, la atención se nos viene para abajo, ¿verdad? Claro. Porque nuestra cabeza no está al 100%. Sí, Entonces habría como sexual. que valorar un poquitito más ahí qué está pasando actualmente en su vida, ¿verdad? Porque es algo circunstancial, algo está pasando ahora que le está generando esta parte a nivel atencional. Y sobre todo yo considero que el estrés en esta vida de es ahora... que todos, ¿verdad? Ahora experimentamos niveles de estrés muy elevados que nos saturan la cabecita. Y es un bloqueador cognitivo, es un bloqueador emocional, entonces tener cuidado también. Si ver más allá, estamos poniendo más trabajo y más cositas en nuestra cabeza de las que deberíamos de poner. Ahora, esto me da pie a preguntarles si el déficit atencional es adquirido, es genético, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas? Porque de repente si conocemos las causas y nos dicen es congénito, o sea, se adquiere en la etapa de socialización primaria del individuo o la secundaria, podemos tomar las precauciones como padres, como hermanos o como encargados de los niños para poderlo evitar en caso de que queramos hacerlo, ¿verdad? Que yo creo que es lo más común. Bueno, se nace con el déficit atencional. Hay un 50% que es hereditario y bueno, y también se dice que hay un 50% que es por la parte de socialización, ¿verdad? Y la parte que fue enseñado. Sin embargo, uno nace con déficit atencional y muere con déficit atencional, como cualquiera diferencia de aprendizaje. Sin embargo, el diagnóstico temprano lo que nos va a ayudar, o el mismo diagnóstico, es a superar ese tipo de diferencias para poder lograr llegar a ser un gran profesional. No significa, uno en la vida se encuentra con personas que creen que por tener una diferencia de aprendizaje no van a llegar a ser un profesional. Claro, el chico con déficit atencional o las personas van a llegar a ser lo que ellos quieran, simplemente van a tener que tener agenda, van a tener que tener probablemente una secretaria, van a tener que tener recordatorios, o sea, pero lo van a ver como algo muy normal en la vida de ellos. Claro. Pero sí es algo que se nace. Muy bien. Ahora, bien, volviendo al tema de la hiperactividad, hay como una conducta muy común o asociada por las personas que desconocemos a profundidad el tema, en donde decimos que las personas que tienen hiperactividad a veces tienden a ser rebeldes, y esto nos lleva a mencionar ese famoso término o tema que también queremos tratar hoy, que tiene que ver con el trastorno oposicionista desafiante, o sea, el niño rebelde que siempre está intentando llevar la contraria en clases. Si la maestra dice que la pizarra es verde, él dice que no, que es azul. ¿Qué pasa con todo este tema? ¿Qué es este trastorno oposicionista desafiante? Bueno, el trastorno oposicionista desafiante sí es algo con lo que no se nace, es algo que sí la vida te va haciendo de este tipo. Sin embargo, los niños con déficit atencional y con hiperactividad e impulsividad son muy candidatos a llegar a ser un trastorno oposicionista desafiante. Pero sí entender que no es un niño que nace ya con estas características, que sino tiene unas características que pueden facilitar de alguna forma llegar a este tipo de trastorno. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños con déficit atencional y con hiperactividad e impulsividad, bueno, pueden ser diferentes o traer todo el convito. Va a ser muchísimo más difícil para los papás poner límites. Son niños cansados, son niños muy inquietos, niños que a veces no pueden controlar su actividad física, que a veces golpean no porque quieren golpear, sino porque querían llamar al amigo y lo golpearon, o se frustró y se enojó porque su amiguito no hizo lo que quería, entonces pues lo empujó, pero al final el empujón fue tan fuerte que lo derribó, ¿verdad? Entonces ya llegó a ser inclusive agresivo. Todos mandan notas, su niño es agresivo, ¿verdad? Para una mamá eso es muy, muy fuerte. Pero entonces esa parte, tener en cuenta, de verdad, si estamos hablando de un trastorno oposicionista desafiante, de fondo también hay una falta de control de impulsos, una falta de control de actividad física y por supuesto una frustración en la parte académica, porque la mayoría de los chicos que tienen déficit atencional les va a costar la parte del estudio. Entonces, primero diferenciar de si estamos hablando de un niño oposicionista desafiante con características de hiperactividad o simplemente es un niño oposicionista desafiante. No necesariamente tienen que cumplir con las características de un trastorno de déficit atencional. No sé si me di a entender un poquitito. Sí, yo creo que tal vez la diferencia básica es la voluntad, ¿verdad? O sea, en el trastorno oposicionista desafiante el niño no quiere
voluntariamente no va a querer hacer caso, no quiere poner atención, como dijiste ahora, lleva la contraria voluntariamente. Impone ¿verdad? sus tiempos. El hiperactivo tal vez se jala un montón de tortas, no tanto por voluntad, sino porque como que no vienen con freno de mano. Ya, entonces no logran frenar esa impulsividad que los hace reaccionar. Ellos no piensan, ellos reaccionan, nada más. No está la parte cognitiva ahí en el medio, como dijo Rafa al principio, es más emocional. Se deja hallar por las emociones más que por lo que está logrando pensar. Y esto que está planteando Michelle es sumamente importante porque, por ejemplo, un niño con déficit de atención o un niño hiperactivo va a tener mayor propensión a disculparse y tiene como mejor insight, es decir, cae en la cuenta de lo que está haciendo y pide disculpas. Aunque sea después, aunque sean unos minutos después, pero exacto, bueno, pero eso está bien. O te reacciona el castigo a la consecuencia. Exacto. Mientras que un niño oposicionista desafiante, digamos que ya ha integrado una distorsión en el eje conductual de iniciativa, suele ser egocéntrico, suele ser disruptivo, es decir, genera problemas por problemas y maneja muy mal la frustración, lo que quiere, lo quiere ya, es decir, no posterga bien la gratificación y la capacidad de conciencia es muy leve, muy limitada, a veces casi que nula, por eso son niños muy agresivos, también hay diferencias de grados, pero son estos chicos que uno escucha historias de que se enojó y agarró el perro y lo pateó o eventualmente agarró todas las cosas de la mamá y las quebró, o incluso pudo haber tomado un cuchillo y amenazar a la mamá y decirle que la va a matar y ese tipo de cosas. Son chicos con pronóstico muy complicado, ¿verdad? Sí. Y también es un trastorno por dicha que no es tan común. Eso les iba a preguntar, ¿hay una edad en la que sea más común que se manifieste este trastorno oposicionista desafiante? ¿Tiene alguna duración? ¿Hay un periodo específico? ¿Es pasajero? Pasajero pueden ser 6 meses, 1 año. No, hay una edad tal vez cuando ya empezamos a ver, yo diría que tal vez de unos 3, 4 años podemos empezar como a notarlo, ¿verdad? En las conductas rebeldes, ¿verdad? Que al principio no vamos a poderle poner sencillamente el diagnóstico del trastorno como tal, pero vamos a empezar a ver este tipo de conductas. Es un trastorno de personalidad, más que conductual o circunstancial, y generalmente lo que pasa es que se convierte en el trastorno antisocial en adultos. De hecho, es muy importante no visualizar al niño oposicionista desafiante como un niño problemático, sino como un niño que necesita apoyo, porque todo este proceso disruptivo le va a generar una mala integración social, una mala integración afectiva, un mal control de impulsos, introyecta muy mal las normas, introyecta muy mal la autoridad. Tienen lamentablemente, mayor probabilidad de que tengamos una adolescencia compleja, mayor propensión a actividades un poco ilícitas, mayor propensión a consumo de drogas, mayor propensión a conductas agresivas a diferentes niveles, y hay que diagnosticarlo a tiempo y tratarlo a tiempo, porque como planteaba Ivania, es el resultado en un porcentaje muy alto de una mala estructuración a nivel social, y esto sí se podría regular con muy buen pronóstico si la intervención es temprana. Muy bien. Y también nada más quería hacer un comentario. Adelante, con este tipo de casos, como se ha estado hablando mucho de este tema también a nivel de revistas y de internet, muchos pacientes, yo que trabajo mucho la parte conductual, vienen y te dicen, es que mi niño es un oposicionista desafiante. Con toda seguridad vienen ya utilizando el término. Pero realmente vos hablas con la maestra y ellos siguen los límites en la clase, te siguen los límites en la consulta. Es en el hogar. Es en el hogar. Entonces también hay que, porque pueden ser que sean muy rebeldes con los papás, entonces revisar qué está pasando ahí en el hogar. ¿Será una falta de límites? ¿Será falta de autoridad? Bueno. Y no necesariamente un trastorno. Y hay algo clave, Nati, yo creo que es que ya nos vamos a ir a corte, ¿verdad? Pero rápido, ¿verdad? No, vamos a recordarle a la gente que nos llame. De ahí la importancia de un neurodesarrollista, porque puede subyacer, y de un psiquiatra infantil. No es muy frecuente, pero también no solo es importante el diagnóstico, sino el diagnóstico diferencial. En muchas áreas de la salud trabajamos por diagnóstico diferencial y pronóstico. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Es diferenciar qué no es, porque la estadística ha crecido no mucho, pero sí ya es
hay diagnósticos de, por ejemplo, esquizofrenia infantil, de patrones bipolares, de trastornos depresivos, trastornos ansiosos. Entonces hay que diferenciarlos, porque en psicología y en psiquiatría hay un conjunto de síntomas que es un síndrome, es un conjunto de síntomas, y ese síndrome puede presentarse en diferentes trastornos. Entonces la diferenciación a partir de historia clínica, de perfil conductual, perfil emocional, perfil social, es muy importante para poder precisar el diagnóstico. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos conversando con nuestros expertos, los psicólogos Rafael Ramos, Ivania Calvo y Michelle Jack del Centro para el Desarrollo Humano Integral, y queremos recordarle que tenemos abierta nuestra línea telefónica 905-222-0000 para que usted nos llame y haga sus consultas. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Seguimos en De Mañana con Monumental, son las 10 de la mañana con 35 minutos y nos está llegando a través del Facebook una consulta muy interesante. Se nos sale un poco del tema, sin embargo, todo está estrechamente vinculado, y nos escribe una madre muy prudente que tal vez quiere precisamente evitar algún tipo de trastorno con su hija. Ella es Valerie Cordero Pérez. Nos escribe diciendo, bueno, primero nos dice que Dios los bendiga, dice, le quería preguntar a los psicólogos si podían responderme cómo puedo decirle a mi hija que tiene otro papá. Ella tiene 2 años y él nunca la ha visto por andar en situaciones de drogas. Yo tengo un novio y mi hija lo ha visto desde que nació como su papá. Ahora el padre quiere imponer verla y pues a ella le da muchísimo miedo, ¿verdad? Ella dice, me da muchísimo miedo que se le haga un trauma a mi hija o se le genere algún tipo de confusión. Es un caso bastante común en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? El que citamos de Valerie. Valerie, muchísimas gracias por hacernos llegar la consulta y de inmediato damos la respuesta. Yo diría que con la pura verdad, la honestidad. A los chiquitos, entre más honestos seamos, ellos eventualmente lo van a agradecer. Y además el problema cuando inventamos o ponemos mentiras es que las mentiras cada vez se complican más. Claro. ¿Verdad? Ahora, importantísimo valorar la madurez emocional de esta niña de 2 años, ¿verdad? Hay niños de 2 años que son súper maduros, hay niños de 2 años que son muy inmaduros. Entonces hay como que valorar qué tanta información le vamos a dar, ¿verdad? Yo creo que ahí también es importante, lo cierto es que el derecho del niño o la niña de saber quiénes son sus padres es un derecho irrenunciable. El derecho de que tengan una relación es un derecho irrenunciable, pero a mí me gusta hablar de que si bien es irrenunciable, tiene que ser analizable, porque también hay que ver que es muy común que dentro de la conflictiva adulta una persona desaparece, no ha tenido contacto, la chica ha integrado ya otra figura paterna, y entonces se puede evaluar partiendo de lo que ella nos está diciendo, que presuntamente este señor consume drogas. Entonces habría que ver incluso la viabilidad. Entonces aquí también, aparte, como plantea Michelle, que es muy importante la verdad, hay que valorar la madurez para saber si la niña está lista para entender esto. Claro. Pero necesitamos ahí un psicólogo infantil que haga una valoración del caso y un buen asesor legal, porque habría que ver si es viable la visita y cuán disruptiva puede ser. Sí, y también veamos una cosa, no es la niña la que está pidiendo conocer o aclarar quién es su papá. Ella simplemente desconoce que tiene otro papá que es el papá verdadero. Ella asume como su padre al novio actual de la mamá. Sí, ahí yo, bueno, igual que todos pensamos en lo mismo. Yo creo que el que ella tenga otro papá o que el que ella sepa que tenga otro papá no le va a afectar, pero sí le puede afectar si es un papá que va a venir a darle amor un día y después se va a desaparecer y va a volver, o si es una persona que realmente anda metida en drogas, ¿verdad? Entonces yo creo que ella puede empezar a trabajar con la verdad, que tiene otro papá, pueden de alguna forma irlo metiendo, mira, vos sos hija del corazón de este papá tuyo, o sea, la verdad, yo no siento que le vaya a afectar, es una niña muy pequeña y si la mamá lo va a hacer de una forma positiva no le va a afectar, pero como comentaba Rafa, sí le puede llegar a afectar el tipo de vínculo que va a tener con esta persona. Claro, hay un tema legal que ustedes bien manifestaban, que tiene que ser muy, muy claro y de buen manejo. Tenemos una llamada telefónica, es Edita desde Esparza. Edita, muchísimas gracias por esperarnos a través de la línea telefónica y recibimos con muchísimo gusto su consulta. Ok, voy a hacer la historia como bien rapidito. Yo tengo un niño que tiene 10 años, nació con hipotiroidismo. Cuando a la edad de los 6 años ya empezó a presentar alguna característica como
repetir mucho, o sea, como preguntar algo y insistir e insistir. Y bueno, yo lo llevé acá a San José y un neurólogo, con solo que lo vio, me dijo que él tenía Asperger. Entonces, pero así, en cuestión de 10, 15 minutos, ¿no? Nosotros nos fuimos a vivir a Canadá, y cuando mi pregunta es, cuando llegamos allá, yo igual lo llevé a unos, ¿cómo se dice? Bueno, le hicieron unos diagnósticos y a él lo dijeron que él tiene déficit atencional e hiperactividad. Entonces, pero eso fue en una sesión de 45 minutos. Mi pregunta es, ¿qué tanto un niño, o sea, cuánto es lo mínimo que duran para hacer estos diagnósticos? Porque a mí me parece que es muy rápido para realmente detectar, o ustedes tienen realmente la sí, Muchísimas gracias, Edita. Ya tenemos muy clara su consulta y yo quisiera responderla de inmediato para que no se nos quede en el aire hoy. Bueno, doña Edith, primero no voy a faltar a la ética de cuestionar el procedimiento que sigue este colega, pues cada quien tiene sus tesis de trabajo. Yo le voy a plantear lo que pensamos nosotros, tanto Michelle como Ivania, como un servidor y el equipo de trabajo del CEDI. Yo creo que uno en 15 minutos se le quedan muchos elementos de juicio sin consideración. Una valoración de estas requiere mínimo una entrevista para padres, sesiones de observación y evaluación conductual, patrones neurológicos, interviene el psicólogo, interviene el neurodesarrollista, el psiquiatra o el neurólogo, se trabaja en conjunto y discutimos resultados para la precisión diagnóstica. Yo creo, doña Edith, que al haber un poquito de hipotiroidismo, también necesitamos un endocrinólogo a la base. La repetición y la circularidad no se explica por el hipotiroidismo, pero sí podemos asociar problemas de tiroides a problemas emocionales. Y creo que si ante su consulta yo leo en ella algún nivel de insatisfacción, les recomiendo buscar una segunda opinión. Inclusive yo creo que ella buscó una segunda opinión, pero donde hubo otro diagnóstico también en tan poco tiempo, yo creo que más bien buscar una tercera opinión, pero en el sentido de que realmente sea un equipo, en donde ella sepa que no está llevando al chico y con solo lo que ella cuente, se dé el diagnóstico. Recuerden que al menos nosotros como psicólogos está la entrevista a padres. Sabemos que muchas cosas que los papás, no es que no nos mientan, es que ellos están contando como ellos la ven y como ellos están, su versión. Nosotros como profesionales tenemos que ver más allá de lo que los papás nos están contando. Entonces, sí, a veces, inclusive el niño Asperger en muchas de sus ocasiones tienen un déficit atencional, ya por lo general lo traen a veces, pero sí sería importante como analizar. Ahora, el diagnóstico no es como para etiquetar al niño, el diagnóstico es para poder decir, bueno, si realmente tiene Asperger, tiene problemas con las habilidades sociales, tengo que trabajar psicopedagógicamente con un psicólogo que me ayude, qué herramientas puedo tener. Correcto. Y si tiene el déficit de atención con hiperactividad, también. Entonces, más allá de ponerle un nombre al niño, lo que queremos ver cuáles son las características que él tiene. Ahora, si realmente él es un niño que está feliz, que va bien en el aula, que no tiene ningún problema, pues que también esté tranquila, ¿verdad? Exacto. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica desde Calle Blancos, nos está comunicando Leila. Leila, adelante, muchísimas gracias por participar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días. Vean, yo tengo un chiquito, él es muy inteligente, demasiado inteligente. El problema está en que él casi siempre saca 100. Ajá. Pero me lo está afectando porque dice la niña que él no se queda sentado. Él es un chiquito que solo le gusta, pues él le pregunta sobre el universo, él le va a contestar todo. Ajá. Pues él le dice de matemáticas y él le contesta todo. Ajá. Pero en sí, él no se queda quedito. Vea, para estudiar está con la cabeza abajo y los pies arriba. Él duerme y se sienta dormido y se voltea. Se ha caído varias veces de la cama, lo tengo como encerrado, como en un ring, porque queda algún encierro le hice, porque él se para, él se sienta, él está hablando, él me pregunta así, mami, ¿por qué la lluvia? Yo le digo, por eso y esto, mami, ¿por qué él cae en las gotas? Mami, ¿por qué va sobre una pregunta, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta? Y ya no hay yo qué hacer, porque él es un chiquito. ¿Qué edad tiene, perdón? Tiene 10 años, va a cumplir 11.
Sí, va a cumplir 11, sabe más de lo que le enseñan. Él dice la niña que él anda en el aula de pies, y no trabaja en el aula, y le preguntan a los demás no saben, él sí sabe. Muy bien, muchísimas gracias, doña Leila. Ya casi vamos a atender su consulta porque tenemos otra vía telefónica, es Rocío desde Cartago. Adelante, Rocío. Bueno, yo quisiera dar una especie de referencia y también hacerles una pregunta. Mi hijo se le declaró el déficit atencional a los 8 años por una neuróloga, me lo medicó, yo no estaba de acuerdo, de hecho la medicación a la semana le dio una depresión fuerte. ¿Qué le mandó? Concerta. Y supuestamente porque era mejor. No se decidió no cambiar la Ritalina porque dijo que hay un porcentaje de niños que la medicación les causa depresión. Entonces decidimos quitarle la medicación. La escuela pública no fue una buena opción para él. Decidimos pasarla a la escuela privada. Incluso era un nivel muy alto el de esa escuela, muy fuerte. Él venía muy tenso, muy indispuesto. Decidimos pasarlo a otra escuela privada donde el grupo es mucho más pequeño, no le han dado muy buena atención y él se ha sentido muy cómodo, porque yo creo que definitivamente el déficit atencional progresa mucho cuando el niño se siente cómodo, cuando el niño está en un ambiente agradable, donde no se siente señalado. Y también definitivamente ellos prestan mucha atención cuando algo les interesa. Ha sido todo un proceso que, bueno, no daría el programa para contarles, pero mi experiencia es buscar lo que al niño le favorezca, informarse. Todavía nos falta muchísima información. Esa es mi pregunta: ¿cómo poder ayudar a un niño con déficit atencional? Él ha progresado muchísimo, es un niño que ha avanzado mucho, creo que es muy empeñoso y eso lo ha ayudado a superar muchas cositas. Sin embargo, pues el déficit en algunas cosas sí se nota y quisiéramos nosotros como padres poderlo ayudar. Muy bien, muchísimas gracias, doña Rocío. Ya casi vamos a responderle su inquietud y gracias porque usted da pie a hablar de un tema muy interesante también que tiene que ver con el abordaje que hacen hoy los centros educativos de las personas con déficit atencional. Tenemos también a Frank, quien nos llama desde Alajuela. Gracias por acompañarnos, Frank. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no extenderme. Yo tengo un hijo, en este noviembre va a cumplir 9 años. A él le declararon un autismo leve. Asperger. Diríamos. Es que ahí va la pregunta. A él le declararon autismo leve. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre autismo leve, Asperger, esos déficits atencionales, porque yo lo he llevado a otros países a que le hagan exámenes de cromosoma X, creo que se llama. Le he hecho varios diferentes diagnósticos, pero él es un niño muy callado, muy callado. Él habla nada más lo necesario. Él casi no interactúa con compañeritos en la escuela. Si él tiene un par de amiguitos con los que él juega. Sí, en una etapa de la vida tuvo ecolalia. Pero yo quisiera saber cuál es la diferencia, porque yo escucho diferentes conceptos de diferentes profesionales, que Asperger, que autismo, que esto, que lo otro. ¿Cuál es la diferencia entre un Asperger y un autismo leve, digamos, como dicen que tiene el hijo mío? Bien. Muchísimas gracias, Frank. Ya tenemos aquí su consulta y vamos a retomar la que nos hacía doña Leila. Ella nos llamó de Calle Blancos, dice que tiene un niño muy inteligente, saca 100, pero estudia casi que de cabeza, literalmente hablando. O sea, él es inquieto y manifiesta una conducta atípica con relación al resto de sus compañeros y siempre saca 100. ¿Qué le decimos? ¿Que tiene un hijo muy inteligente? ¿Qué pasa? Pues yo creo que ¿cuál es el problema? Yo creo que doña Leila justamente logró graficar lo que estábamos hablando justamente al inicio, ¿verdad? Es un caso de un chico hiperactivo que tiene 0 problemas con la parte de atención, porque a pesar de que se ha subido en el techo,
está poniendo atención a todo lo que la niña le dijo, a las indicaciones que le dio la mamá. Además es sumamente inquieto a nivel cognitivo, en el sentido que quiere, ¿verdad?, como una esponja que quiere absorber toda la información posible y la logra absorber y retener, ¿verdad? Entonces yo diría que lo importante es ir buscando manejos para ese control de los impulsos de él, porque funcionalmente está funcionando. Lo que pasa es que no en todo lado se va a poder subir en el techo para poner atención. Claro. Entonces, ahora, algo que me llamó la atención, Michelle, ella decía que se cae de la cama y que entonces ella le tiene como un tipo de encierro. ¿Cuál será la mejor manera de tratarlo? ¿Será que le tenemos que decir a su maestra o a su maestro que él tiene unas capacidades especiales, y no estamos hablando especiales en minoría, ¿verdad?, sino más bien es una persona que con facilidad asume los temas? ¿Cómo hacemos para que no le afecte a él sentir que lo están limitando de acuerdo a sus capacidades? Por algo, en este tipo de chicos, los que son hiperactivos y no tienen, digamos, no les cuesta en la parte del estudio, lo ideal es que ellos empiecen a hacer un tipo de deporte también, donde ellos puedan quemar toda la energía que puedan. Pueden ir en la mañana, pueden ir en la tarde, algún tipo de deporte que de verdad quemen calorías, ¿verdad? No, en este caso no ajedrez, sino un juego de verdad físico. Puede ser la natación, inclusive ahora hay triatlón de niños también, donde muy bien, claro. Por lo general este tipo de chicos son muy buenos en los deportes, entonces podemos explotarlos en esa área. En la escuela tienen que saberlo, ya la maestra probablemente sabe que es tiene más casos. Sí, probablemente la niña dice, la maestra sabe que es mejor, lo manda a traer el borrador de la clase de la par, lo manda a traer las hojas blancas, porque la maestra ya sabe que si no lo manda afuera se le va a aburrir, y además sabe que él capta la materia muy rápido. Entonces yo considero que este chico está teniendo buenas notas y no hay, digamos, notas de la escuela de conducta. Entonces yo creo que me parece que la maestra lo está guiando de una forma muy positiva, encauzando su energía en otras actividades. Muy bien, si les parece damos pie a la otra consulta para ver si logramos en el tiempo que nos queda abarcar a las 3 llamadas. Doña Rocío nos llamó desde Cartago y nos mencionaba que su hijo de 8 años tiene un tipo de déficit atencional diagnosticado ya oficialmente, pero que un medicamento que estaba utilizando, el Concerta, pues le generaba ciertas implicaciones. Tal vez podemos abordar este tema. Ella tuvo que cambiarlo de centro educativo público a privado. Sí, mucho de lo que hablamos desde el puro inicio es que con el trastorno de déficit atencional, y Ivania lo resaltó varias veces, tenemos que darnos cuenta cuáles son las habilidades y las debilidades de nuestro hijo, de nuestro chico, ¿verdad? Porque como dijimos, no todos los niños con déficit atencional son iguales. Entonces, ¿qué hizo doña Rocío? Justamente fue valorando cuáles eran las características propias de su hijo y buscó un centro que lograra cumplir con las necesidades de su hijo. Yo creo que qué dicha que lo logró encontrar, ¿verdad? Y qué dicha que pudieron encontrar este lugar adecuado para su hijo. Con respecto a la medicación, hay niños que definitivamente necesitan la medicación y que responden de manera positiva a la medicación. Claro, el caso de ella dice que su hijo se deprimió. El de ella se deprimió, ¿verdad? Hay otros niños que responden súper bien. Hay gente que toma medicamento el resto de su vida para sacar la carrera y todo, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? Pero justamente esto lo que nos demuestra es que todas las personas somos diferentes y todos reaccionamos diferentes, ¿verdad? Entonces es parte de este abordaje multidisciplinario importante que necesitamos a la hora de elaborar el diagnóstico, ¿verdad? Muy bien. Ahora la consulta de Frank, Rafa. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre tanto término déficit atencional? De hecho, don Frank, sí, su pregunta en sí es un poco compleja, o sea, digamos, para responderla, claro. Para empezar, el autismo, como usted bien plantea, sí hay investigaciones cromosómicas importantes, fundamentalmente cromosoma 5, cromosoma 15, se están buscando causas biológicas, así como causas no biológicas del proceso de la diagnosis propiamente del autismo. Vamos a decir que el autismo, independientemente del grado, va a presentar dificultades en el perfil cognitivo, en el perfil comunicativo, en el perfil social, y la creatividad imaginativa y otro tipo de cositas por ahí. Cuando hablamos de Asperger y cuando hablamos de autismo, estamos hablando de dos síndromes que en algún eje comparten algunas características, pero que tienen diferencias de grado, y que la diferencia fundamental va a estar en la capacidad de socialización. En buena teoría, el Asperger potencialmente podría socializar mucho mejor que un chico autista, pero estoy tratando de recordar, don Frank, usted tiene que ver una película de una chica gringa
que tiene una historia preciosa, que ella estudia como agronomía y se especializa en vacas, y ella como autista es la que desarrolló la normativa casi vigente en cómo matar vacas y demás. Ajá. Y su autismo le permitía entender cómo pensaban los animales de manera que el proceso no fuera agresivo. Con esto lo que quiero decir es que hay muchísima potencialidad. Don Frank, el déficit de atención, el Asperger, el autismo, la hiperactividad y demás son muy diferentes. Les recomiendo que entre a internet y busque esto, DSM-4. Hay muchas páginas. El DSM-4 es el manual diagnóstico de trastornos mentales y conductuales y demás, y ahí usted puede leer en trastornos generalizados del desarrollo y leer la clasificación oficial que nos da de la sintomatología. La sintomatología, el curso, el pronóstico, el diagnóstico diferencial, la estadística de cada caso, para que usted pueda empaparse. Ahora, don Frank, como decíamos, el tema y el diagnóstico es fundamental, pero yo creo que yo en su caso, ¿verdad?, lo que haría si su hijo fuera nuestro paciente sería definir el perfil de potencialidades que tiene su hijo, dado que ya ha hecho múltiples cosas, y buscar el máximo desarrollo de las capacidades que tiene su hijo en este momento. Muy bien. No, y es que se tiende a confundir porque, nada más así rápidamente, muchos síntomas son compartidos, pero no necesariamente cumple con todos. Entonces, por eso es que a veces el don Frank se puede llegar a confundir, porque dice, porque es diferente el Asperger del autismo leve, pero sí hay síntomas que pueden compartir. Y, muy bien. Y rápidamente, Natalia, dentro del guión que vamos a seguir para nuestros oyentes, vamos a hablar un poquito de medicación, y de hecho le voy a pedir al doctor Rojas que el próximo lunes se tome unos minutitos para que hablemos de medicación. Muy bien. La medicación no está satanizada. Todo medicamento tiene efectos secundarios, pero también hay que entender cómo es la curva medicamentosa en un proceso de estos para no asustarnos. Muy bien. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, y se nos quedaron algunas consultas que nos ingresaron a través del Facebook, pero les agradecemos muchísimo a nuestros psicólogos Rafael Ramos, Ivania Calvo y Michelle Jack por sus aportes excelentes de siempre, y por supuesto que les agradecemos muchísimo a ustedes, queridos radioescuchas, que nos acompañaron hoy, iniciando la semana. Esto fue De Mañana con Monumental.